¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los poderosos recibieran una lección de humildad? Este millonario arrogante se burlaba todos los días de su empleada doméstica, sin saber que ella era la hija secreta del empresario más influyente del país. La humillación que sentirá cuando descubra la verdad será inolvidable. Una historia de venganza, redención y segundas oportunidades que te dejará sin aliento. Ni tú. ¿De dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has presenciado cómo alguien recibe su merecido. No te pierdas el resto de esta increíble historia. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu like para más historias que te pondrán los pelos de punta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te encantará. Ana Martínez contempló la imponente mansión castillo mientras sus manos, ásperas por años de trabajo doméstico, se aferraban al gastado bolso que contenía su almuerzo. La propiedad se alzaba como un coloso de mármol y cristal entre los jardines perfectamente cuidados, tan diferente al modesto apartamento donde había crecido con su madre. El viento de abril mecía suavemente su cabello castaño, recogido en una coleta sencilla que acentuaba sus facciones delicadas. «Puedes hacerlo», se dijo a sí misma, recordando las palabras de su madre la noche anterior. «Este trabajo nos ayudará a pagar las medicinas». Solo sonríe y se invisible. El señor Gómez, el mayordomo principal, la recibió con una expresión impasible en la entrada de servicio. Sus ojos grises, cansados por décadas de servicio, la evaluaron de pies a cabeza. «Señorita Martínez», puntual. «Eso es un buen comienzo». En su voz era monótona pero no desagradable. Las reglas son simples: eficiencia, discreción y, sobre todo, invisibilidad cuando el señor Esteban esté presente. No le gusta interactuar con el personal. Ana asintió nerviosamente mientras seguía al mayordomo por los pasillos relucientes. Cada superficie brillaba con un lustre que solo el dinero podía mantener. Cuadros de artistas famosos que ella solo había visto en libros colgaban de las paredes como testigos silenciosos de una riqueza inimaginable. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, señor Gómez?», preguntó Ana, intentando calmar sus nervios. 32 años, respondió sin voltearse. «He visto crecer al señor Esteban. Era un niño cuando empecé, ahora es diferente». En algo en su tono hizo que Ana sintiera un escalofrío. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo de cristal rompiéndose resonó desde una habitación cercana, seguido de una voz masculina cargada de furia. «Incompetente. ¿Tienes alguna idea del valor de esa pieza?». Ana se detuvo en seco. Gómez cerró los ojos por un momento como reuniendo paciencia, antes de continuar caminando. «El señor Esteban está teniendo una mañana difícil. Sígueme. Te mostraré tus obligaciones en el ala este, lejos de su estudio». Pero antes de que pudieran alejarse, las puertas del estudio se abrieron violentamente. Un hombre alto, impecablemente vestido con un traje gris que probablemente costaba más que todo lo que Ana había ganado en su vida, salió al pasillo. Su rostro anguloso y sus ojos azules, fríos como hielo, se posaron primero en Gómez y luego en ella. Una mueca de desdén se dibujó en sus labios perfectamente afeitados. «Nueva contratación, Gómez». Su voz era suave, cultivada, pero con un filo que cortaba como navaja. «Sí, señor. Ana Martínez, comenzando hoy en limpieza del ala este y lavandería». Esteban Castillo, heredero del imperio inmobiliario Castillo y conocido en los círculos social como el príncipe de hielo, la examinó con la indiferencia con que se miraría a un insecto. Sus ojos se detuvieron en sus zapatos gastados, su uniforme sencillo y finalmente en su rostro. Ana sintió que se encogía bajo esa mirada evaluadora, pero algo en su interior se reveló, obligándola a mantener la cabeza alta. «Bueno está, señor Castillo», dijo con voz suave pero firme. Una ceja perfectamente delineada se arqueó en respuesta a «Vaya, habla». Y con ese acento «¿De qué ve marginal la sacaste, Gómez?». El mayordomo se tensó visiblemente. «La señorita Martínez viene altamente recomendada por la agencia». Señor Esteban rió. Un sonido sin alegría. «Pues asegúrate de que entienda que mis camisas de seda se lavan a mano y que el ala este debe brillar. No quiero excusas sobre no tener experiencia cuando inevitablemente algo salga mal». Se acercó un paso, invadiendo el espacio personal de Ana. Ella pudo oler su carísima colonia, una mezcla de sándalo y algo amargo que parecía reflejar su personalidad. «Y usted, señorita», dijo, pronunciando cada sílaba con burlona precisión, «intente no romper nada que no pueda pagar en esta vida o en la siguiente». Sin esperar respuesta, Esteban giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio pesado. Ana soltó el aire que no sabía que estaba contenido. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo. Era indignación. Un sentimiento familiar que había experimentado toda su vida cuando la gente asumía cosas sobre ella, basándose únicamente en su apariencia o situación económica. «No le haga caso», murmuró Gómez mientras reanudaban su camino. «El señor Esteban trata a todos así. No es personal. Eso no lo hace correcto».
respondió Ana en voz baja. El mayordomo la miró con súbita curiosidad, como si viera algo inesperado en ella. No, no lo hace. Pero aquí, la corrección moral vale menos que ese jarrón Min que acaba de romper en su rabieta. Hizo una pausa antes de añadir: entenderás que desarrollar una piel más gruesa o no durarás ni una semana. Ana apretó los labios. Necesito este trabajo, señor Gómez. Durará el tiempo que sea necesario. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras caminaban en silencio por los pasillos de mármol, era que en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, en el piso 50 de una torre de cristal y acero, un hombre mayor contemplaba una fotografía antigua. Sus dedos, marcados por la edad pero aún fuertes, acariciaban el rostro de una mujer joven que sostenía a una bebé en brazos. Sus ojos, del mismo tono castaño que los de Ana, se llenaron de determinación mientras tomaba el teléfono. Santiago dijo con voz autoritaria: es hora, encuéntrala. 3 semanas después, Ana había desarrollado una rutina. Despertaba antes del amanecer, tomaba 2 autobuses para llegar a la mansión Castillo, y se sumergía en sus tareas con meticulosa precisión. Sus manos, ahora enrojecidas por los productos de limpieza, se movían con eficiencia por las habitaciones vacías del ala este, puliendo, limpiando, ordenando espacios que nadie parecía utilizar. Esta mañana, mientras doblaba sábanas de egipcio en la lavandería, escuchó risas provenientes del jardín. Instintivamente, se acercó a la ventana. Esteban Castillo y 3 amigos desayunaban en la terraza, rodeados de flores exóticas y atendidos por 2 camareros. La luz matinal bañaba la escena, dándole un aire casi irreal de opulencia. Es absurdo, decía Esteban, reclinado en su silla con despreocupada elegancia. Mi padre insiste en que asista a la gala benéfica de Vargas Industries, como si necesitara pasar una noche escuchando a millonarios fingiendo que les importa pobreza mientras beben champán de 500 euros la botella. Una mujer rubia, vestida con lo que Ana reconoció como un conjunto de diseñador, tocó el brazo de Esteban con familiaridad. Pero cariño, dicen que el viejo Vargas finalmente presentará a su heredero. Todos los periódicos financieros están Ernesto Vargas es un dinosaurio, respondió Esteban con desdén. Un hombre de otra época que cree que el dinero compra respeto. Aunque debo admitir que su estrategia de marketing es brillante. Crear todo este misterio sobre un supuesto heredero. Probablemente sea algún sobrino idiota que ha mantenido oculto. Ana continuó con su trabajo, intentando no prestar atención a la conversación. Sin embargo, algo en el nombre Vargas resonó en su memoria. Su madre rara vez hablaba del pasado, pero ese apellido había aparecido en susurros durante noches de fiebre y medicamentos. Absorta en sus pensamientos, Ana no notó que su carrito de limpieza bloqueaba parcialmente el pasillo hasta que sintió un empujón brusco que la hizo tambalearse. Por el amor de Dios, ¿es que ni siquiera puede mantener el pasillo despejado? La voz de Esteban cortó el aire como un látigo. Ana se enderezó, encontrándose cara a cara con su empleador. Detrás de él, sus amigos observaban la escena, con una mezcla de incomodidad y diversión mal disimulada. Disculpe, señor Castillo. Ya lo muevo. Esteban la miró fijamente. Había algo en esta empleada que le irritaba profundamente. Quizás era la forma en que mantenía la dignidad incluso vistiendo ese horrible uniforme, o como sus ojos no mostraban el temor servil al que estaba acostumbrado. ¿Qué lleva ahí?, preguntó, señalando el pequeño contenedor junto al carrito. Mi almuerzo, señor. Con un movimiento rápido, Esteban levantó la tapa revelando un modesto guiso casero. Arrugó la nariz con exagerado disgusto. ¿Esto es lo que come? Huele como la comida para perros. Las risas de sus acompañantes resonaron en el pasillo. Ana sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la compostura. Es una receta familiar, señor. Esteban sonrió, una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Fácil, un estudio antropológico sobre los hábitos alimenticios de la clase trabajadora. Debería exhibirlo junto a mis piezas de arte tribal. Se giró hacia sus amigos. Ven, lo que les digo es como tener un zoológico en casa. Siempre hay algo nuevo que observar. La mujer rubia rió nerviosamente. Esteban, por favor, ¿está siendo cruel? Solo estoy mostrando interés en la diversidad cultural de mi personal. Se volvió hacia Ana. Dígame, ¿qué se siente saber que gano en 1 hora lo que usted gana en 1 mes? ¿Le parece justo? Ana sostuvo su mirada. La justicia rara vez tiene que ver con el dinero, señor Castillo. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Los amigos de Esteban intercambiaron miradas incómodas. No estaban acostumbrados a que el personal respondiera con algo más que sí, señor, o no, señor. Esteban entrecerró los ojos, una chispa de algo peligroso brillando en ellos. Interesante filosofía para alguien que limpia mis baños. Gómez debería recordarle cuál es su lugar en esta casa. Lo siento si le ofendí, señor, respondió Ana con voz controlada. No volverá a suceder. Asegúrese
de ello. Esteban hizo un gesto de despedida con la mano, como si espantara una mosca. Y por favor, coma esa cosa lejos de los espacios comunes. El olor es insoportable. Mientras el grupo se alejaba, Ana permaneció inmóvil, respirando profundamente para calmarse. No podía permitirse perder este trabajo, no con las facturas médicas de su madre acumulándose. Lo que no vio fue cómo Esteban se detuvo brevemente, al final del pasillo, mirándola por encima del hombro con una expresión que mezclaba irritación y algo más, algo que ni él mismo comprendía. En su oficina del centro de la ciudad, don Ernesto Vargas colgó el teléfono con una sonrisa satisfecha. Su investigador privado había localizado finalmente a Ana Martínez. La coincidencia de que trabajara para la familia Castillo era inesperada, pero potencialmente útil. Se reclinó en su sillón de cuero, contemplando la ciudad a sus pies. Pronto, Mariana, murmuró al retrato de la mujer que había amado en secreto durante décadas. Pronto cumpliré mi promesa. La pequeña habitación olía a medicamentos y a la sopa de pollo que Ana había preparado antes de salir para su turno. Su madre, Elena, descansaba contra las almohadas. Su rostro demacrado por la enfermedad, pero aún hermoso, con los mismos ojos expresivos que había heredado Ana. No deberías haber venido tan tarde, murmuró Elena, estirando una mano temblorosa para acariciar el rostro de su hija. Es peligroso tomar el autobús a estas horas. Ana sonrió ocultando el cansancio. El señor Castillo tuvo una cena importante. Alguien tenía que limpiar después. Elena frunció el ceño. ¿Ese hombre sigue tratándote mal? No importa cómo me trate, respondió Ana, acomodando las mantas. Lo importante es que el tratamiento está funcionando. El doctor Ramírez dice que estás respondiendo bien. Elena cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había una determinación que Ana conocía bien. Hay algo que debo contarte, dijo Elena, en voz baja. Algo que he guardado demasiado tiempo. Ana se sentó al borde de la cama, repentinamente alerta. ¿De qué hablas, mamá? Elena miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas en tu padre. No era el hombre que te dije que era. Pesado llenó la habitación. Durante toda su vida, Ana había creído que su padre era un joven estudiante que había muerto en un accidente antes de que ella naciera. Era una historia simple, triste pero limpia, sin complicaciones. ¿Cuándo era entonces?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Elena suspiró. Trabajaba como secretaria en Vargas Industries hace 25 años. Era joven, ambiciosa. Ernesto Vargas acababa de divorciarse. Empezamos una relación que duró casi 2 años. Ana se quedó sin aliento. ¿Don Ernesto Vargas? ¿El dueño de medio país? ¿Es Ernesto Vargas? Elena asintió lentamente. Cuando quedé embarazada, su junta directiva estaba en medio de una expansión crucial. Un escándalo hubiera hundido todo. Me ofreció dinero para... Su voz se quebró. Pero no lo aceptaste, completó Ana, comprendiendo de repente muchas cosas. No podía, confirmó Elena. Te quise desde el primer momento. Él respetó mi decisión, pero dejó claro que no podía ser parte de nuestras vidas. Me dio una suma para establecerme lejos y me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Ana se levantó, necesitando espacio para procesar la información. Sus manos temblaban. ¿Me estás diciendo que soy la hija ilegítima de uno de los hombres más ricos del país, y aún así hemos vivido así, con apenas lo suficiente para sobrevivir? Elena extendió su mano. El dinero se acabó hace años, hija. Las enfermedades, los malos negocios. No quería buscarlo, no después de cómo nos separamos. Ana sintió una mezcla de emociones tan intensa que tuvo que sentarse nuevamente. Rabia, confusión, incredulidad. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Elena tomó un sobre de la mesita de noche y se lo entregó. Porque hace 3 días recibí esto. Ana abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta con el membrete de Vargas Industries y una firma elegante al final. Querida Elena, los años me han enseñado que las decisiones tomadas por orgullo suelen ser las que más lamentamos. Mi salud no es lo que era, y el tiempo ha adquirido un valor que el dinero no puede comprar. Deseo conocer a mi hija. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero espero que puedas considerar darme esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Con sincero arrepentimiento. Ernesto. Ana levantó la mirada, aturdida. ¿Qué piensas hacer? Elena sonrió, tristemente. No es mi decisión. Ana es tuya. Tienes derecho a conocer a tu padre, a escuchar su versión de la historia. Ana miró nuevamente la carta, notando un número de teléfono anotado a mano en la esquina inferior. ¿Y si solo quiere limpiar su conciencia antes de morir? O peor, ¿usarme para algún juego empresarial? Elena tomó la mano de su hija. Ernesto tenía muchos defectos, pero nunca fue cruel. Arrogante, obstinado, demasiado concentrado en su imperio en sí, pero no cruel. Ana guardó silencio,
su mente girando con posibilidades. En la mansión Castillo había escuchado a Esteban hablar sobre la gala de Vargas Industries, sobre el misterioso heredero que iba a ser presentado. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Elena asintió. Solo recuerda algo, mi amor. Sin importar qué decidas, tu valor no está determinado por quién es tu padre o cuánto dinero tiene. Eres valiosa por quién eres tú. Ana abrazaba a su madre. Afuera de su modesto apartamento, un coche negro con vidrios polarizados permanecía estacionado. Dentro un hombre observaba atentamente la ventana iluminada, informando por teléfono a la ha contactado señor Vargas. Y parece que la señorita ha recibido la noticia. A kilómetros de distancia, en su penthouse, Ernesto Vargas contemplaba la fotografía de una joven Elena sosteniendo a una bebé recién nacida. Gracias, Santiago. Mantén la vigilancia pero con discreción, no quiero asustarla. Colgó el teléfono, pensativo. El tiempo se le escapaba entre los dedos como arena, y había tantos errores que corregir, comenzando por su hija, la heredera, que el mundo empresarial ni siquiera sabía que existía. El elegante restaurante del centro financiero representaba un mundo completamente ajeno para Ana. Los camareros se deslizaban silenciosamente, entre mesas ocupadas por personas que discutían millones como si fueran calderilla. Se sentía fuera de lugar con su vestido sencillo, el mejor que tenía, pero claramente no diseñado para este ambiente. Tras una semana de reflexión, había decidido llamar al número en la carta. Una secretaria eficiente le había dado una cita para almorzar con don Ernesto Vargas en el Mirador, un restaurante tan exclusivo que normalmente requería reservas con meses de antelación. Señorita Martínez, un hombre de traje oscuro, se materializó a su lado. Soy Santiago, asistente personal del señor Vargas. Por favor, la condujo a través del restaurante hasta un área privada separada por elegantes bayombos. Y allí, de pie junto a la ventana que daba a la ciudad, estaba él. Ernesto Vargas no se parecía a las fotografías de las revistas de negocios. En persona, parecía simultáneamente más humano y más imponente. Alto, con el cabello blanco, perfectamente cortado, y un traje hecho a medida que no ocultaba su físico bien conservado para sus 65 años. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Ana. Eran sus ojos. El mismo tono de castaño, la misma forma ligeramente almendrada. Ana dijo simplemente, su voz profunda ligeramente temblorosa. Gracias por venir. Un momento de silencio se extendió entre ellos, cargado de 25 años de ausencia. No estaba segura de hacerlo, respondió Ana con franqueza. Ernesto asintió, como si esperara esa respuesta incomprensible. Por favor, siéntate. Se acomodaron en la mesa, donde una botella de vino ya esperaba. Santiago se retiró discretamente. Te pareces mucho a tu madre, comenzó Ernesto, estudiando su rostro con intensidad, pero veo algo de mí también. Quizás en la forma de tu mentón. ¿Por qué ahora?, preguntó Ana directamente, ignorando la observación. 25 años es mucho tiempo para recordar que tienes una hija. Ernesto no se ofendió por su tono. Al contrario, pareció apreciarlo. Direct también tomó un sorbo de agua antes de continuar. La respuesta fácil sería decirte que estoy enfermo y buscando redención antes de morir. Es parcialmente cierto. Tengo problemas cardíacos, aunque no tan graves como para justificar un gesto tan dramático. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. La verdad es más compleja. He construido un imperio. Ana, dediqué mi vida a crear algo que trascendiera mi existencia, pero últimamente me he preguntado ¿para qué? ¿Para qué? No soy la respuesta a tu crisis existencial, respondió Ana, manteniendo su guardia alta. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Ernesto. No. Supongo que... No, pero eres mi hija, mi única hija. Y he desperdiciado 25 años que podríamos haber compartido. El camarero llegó con los entrantes, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Ana observó la elaborada presentación del plato, tan diferente a la comida sencilla a la que estaba acostumbrada. Elena me contó sobre su enfermedad, continuó Ernesto cuando volvieron a estar solos. Quiero ayudar a Ana, tensó la mandíbula. No necesitamos tu caridad. No es caridad, Ana, es responsabilidad. Una que debe asumir hace mucho tiempo. Comieron en silencio por unos minutos. Ana luchaba internamente entre el resentimiento acumulado y la curiosidad sobre este hombre que era, biológicamente al menos, su padre. Te he observado, dijo Ernesto finalmente. Sé que trabajas en la mansión Castillo. Sé que Esteban te trata mal. Ana dejó caer su tenedor, sorprendida. ¿Me has estado espiando? Investigando, corrigió Ernesto sin disculparse. Quería conocerte antes de nuestro encuentro. Ver qué clase de persona eres. ¿Y qué has descubierto?, preguntó Ana, entre indignada y curiosa. Que eres exactamente la hija que hubiera deseado tener a mi lado todos estos años. La sinceridad en su voz era innegable. Digna, resiliente, alguien que no se doblega ante la arrogancia o el poder. Ana
No supo cómo responder a eso. Parte de ella quería rechazar cualquier cumplido de este hombre que las había abandonado. Pero otra parte, una que apenas reconocía, anhelaba esa validación. «Tengo una propuesta para ti», continuó Ernesto. «En 2 semanas, Vargas Industries celebrará su gala anual de beneficencia. Es el evento social y empresarial más importante del año, lo sé». Esteban no deja de quejarse por tener que asistir. Ernesto sonrió. Una sonrisa que transformó su rostro severo en algo casi juvenil en perfecto. «Porque quiero presentarte allí, públicamente, como mi hija y heredera». Ana se quedó sin aliento. ¿Por qué harías algo así? Porque es la verdad. Porque estoy cansado de esconderla. YPORQUE... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Porque quiero que el mundo sepa que estoy orgulloso de ti, incluso si apenas nos conocemos. Ana sacudió la cabeza, abrumada. Esto es demasiado. Apenas puedo procesar que eres mi padre, y ya quieres lanzarme a los tiburones del mundo empresarial. Entiendo tu reticencia, respondió Ernesto, pero piénsalo. No solo por mí, sino por ti y por Elena, como mi heredera. Tendrás acceso a los mejores tratamientos médicos para tu madre, oportunidades que nunca soñaste, y la posibilidad de hacer un verdadero cambio en el mundo. Ana lo miró fijamente, intentando discernir sus verdaderas intenciones. ¿Y qué ganas tú con esto? Ernesto se reclinó en su silla, sosteniendo su mirada. La oportunidad de corregir el mayor error de mi vida. Y quizás, si tengo suerte, la oportunidad de conocer a mi hija antes de que sea demasiado tarde. Ana consideraba sus palabras. No podía evitar pensar en la cara que pondría Esteban Castillo al descubrir que la empleada que tanto despreciaba era, en realidad, la heredera de un imperio mayor que el suyo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Ernesto asintió, por supuesto, pero no demasiado. La vida me ha enseñado que el tiempo es el lujo más valioso de todos. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura que los observaba desde el bar del restaurante. Javier Castillo, el primo de Esteban, reconoció inmediatamente a don Ernesto Vargas, pero fue la joven que lo acompañaba la que captó su atención. Estaba seguro de haberla visto antes, limpiando en la mansión de su primo. Intrigado, tomó discretamente una fotografía con su teléfono. La lluvia golpeaba rítmicamente contra los ventanales de la biblioteca de la mansión Castillo, creando una melodía melancólica que acompañaba los pensamientos de Ana. Era pasada la medianoche, y el silencio reinaba en la casa. Todos dormían, excepto ella, que había permanecido para organizar la vasta colección de libros antiguos. Tras una cena donde Esteban había entretenido a importantes socios comerciales, sus dedos acariciaron el lomo de un ejemplar de Grandes Expectativas de Dickens. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios ante la coincidencia. Su vida parecía haberse convertido en una novela victoriana de identidades ocultas y fortunas inesperadas. Una semana había pasado desde su encuentro con Ernesto Vargas. 7 días de dudas, de conversaciones interminables con su madre, de sopesar pros y contras. Elena había mejorado notablemente desde que Ernesto, sin esperar respuesta a su propuesta, había arreglado su traslado a una clínica privada con los mejores especialistas. Trabajando hasta tan tarde. Ana, la voz de Gómez, la sobresaltó. El mayordomo apareció entre las sombras, su figura esbelta recortada contra la tenue luz. Me gusta la biblioteca cuando está vacía, respondió, colocando el libro en su lugar. Es el único momento en que puedo disfrutar de estos tesoros. Gómez asintió, comprensivo. Durante estas semanas, se había convertido en algo cercano, a un aliado, una presencia tranquila que ocasionalmente la protegía de los peores excesos de Esteban. He notado un cambio en ti últimamente, comentó el mayordomo acercándose, como si cargaras un secreto. Ana lo miró, sorprendida por su perspicacia. Todos tenemos secretos, señor Gómez. Cierto, concedió él, pasando un dedo por el escritorio para comprobar que no hubiera polvo. Pero no todos los secretos tienen el poder de cambiar vidas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. ¿Era posible que supiera algo? ¿Qué quiere decir? Gómez sonrió enigmáticamente. Solo que he servido en casas como esta por más de 3 décadas. He visto fortunas construirse y desmoronarse. He presenciado cómo el destino puede dar giros inesperados. Hizo una pausa significativa, como cuando una empleada doméstica resulta ser más de lo que aparenta. Ana contuvo la respiración. Señor Gómez, no necesitas explicarme nada, la interrumpió con suavidad. Solo quiero ofrecerte un consejo si me lo permites. Ana asintió, incapaz de hablar. En este mundo, continuó Gómez, las apariencias son importantes, pero la integridad, la verdadera esencia de una persona, es lo que perdura cuando todo lo demás se desvanece. Sus ojos, sabios por los años, la estudiaron con intensidad. Cualquiera puede usar una máscara por antín. Lo difícil es recordar quién eres realmente cuando finalmente te la quitas. ¿Está diciéndome que rechace la oferta de mi padre?, preguntó Ana,
confirmando sin querer lo que Gómez parecía saber. El mayordomo sonrió. Estoy diciéndote que tomes la decisión que te permita seguir mirándote al espejo cada mañana. El dinero y el poder cambian a las personas, Ana Nein, a veces para mejor, a veces no. Hizo un gesto hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones de Esteban. El joven señor no siempre fue como es ahora. De niño era compasivo, curioso, pero este mundo, estas expectativas en lo transformaron. Ana consideró sus palabras. ¿Cree que me pasaría lo mismo? Creo que eres más fuerte de lo que él nunca fue, respondió Gómez con sinceridad. Pero la pregunta real es, ¿qué quieres tú, Ana? No lo que quiere tu padre o tu madre o lo que crees que deberías querer. ¿Qué desea tu corazón? Antes de que Ana pudiera responder, el sonido de pasos interrumpió su conversación. Esteban apareció en la entrada de la biblioteca, su figura imponente enmarcada por la puerta. Vestía una bata de seda sobre el pijama, y su cabello, normalmente perfecto, estaba ligeramente despeinado. Sus ojos se entrecerraron al verlos. Vaya, una reunión nocturna fascinante. Gómez se enderezó inmediatamente. Señor Castillo, la señorita Martínez estaba terminando con la biblioteca. Yo solo. Esteban avanzó hacia ellos, su mirada alternando entre el mayordomo y Ananá. Había algo diferente en él esta noche, una tensión que iba más allá de su habitual arrogancia. Mi primo Javier me mostró algo interesante hoy, dijo, ignorando. La explicación de Gómez en sus ojos se clavaron en Ana. Una fotografía bastante curiosa. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza. ¿Una fotografía, señor? Esteban asintió, acercándose más, de una empleada doméstica almorzando con uno de los hombres más poderosos del país. Bastante inusual, ¿no crees? Ana mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que todo se derrumbaba. No sé de qué habla, señor Castillo. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Esteban. No, qué extraño, porque la mujer en la foto se parecía extraordinariamente a ti, y el hombre era indudablemente Ernesto Vargas. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Ana podía oler el whisky en su aliento. La pregunta es, ¿qué interés tendría el gran Ernesto Vargas en una simple sirvienta? Gómez dio un paso adelante. Señor, es tarde. Quizás esta conversación debería esperar hasta mañana. Silencio, Gómez, espetó Esteban sin apartar la mirada de Ana. Quiero escuchar lo que tiene que decir nuestra misteriosa empleada. Ana sostuvo su mirada, repentinamente cansada de fingir, de agachar la cabeza. ¿Qué quiere que le diga, señor Castillo? Que tengo una vida fuera de estas paredes, que existo más allá de limpiar su desorden y soportar sus insultos. Esteban pareció momentáneamente desconcertado por su respuesta directa. Luego, su expresión se endureció. Lo que quiero es la verdad. ¿Qué relación tienes con Vargas? ¿Estás espiando para él? ¿Intentando obtener información sobre mis negocios? Ana no pudo evitar reír. Una risa breve y sin humor. ¿De verdad cree que todo gira a su alrededor? No todo es una conspiración contra usted, señor Castillo. Los ojos de Esteban brillaron peligrosamente. Estás olvidando tu lugar, Ana. No, respondió ella con calma. Por primera vez estoy recordando cuál es. Con eso, Ana se dirigió hacia la puerta, pasando junto a un Esteban atónito. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia el renuncio. Señor Castillo, mañana no vendré. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó a Esteban llamarla, su voz mezclando furia y confusión. Pero Ana no se detuvo. Por primera vez en semanas sentía claridad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. En la biblioteca, Gómez observaba a Esteban con una mezcla de lástima y decepción. La has perdido, dijo el mayordomo en voz baja. Perdido, escupió Esteban. Era una empleada, Gómez, no una posesión. No, respondió el anciano con sabiduría. Era una oportunidad para ver más allá de tus prejuicios. Y la has perdido. Esteban se quedó solo en la biblioteca, con las palabras de Gómez resonando en su mente mientras la lluvia continuaba su melancólica canción contra los ventanales. El penthouse de Ernesto Vargas ocupaba los 2 últimos pisos de la torre. Cristal, un rascacielos que él mismo había diseñado y construido. Desde sus ventanas panorámicas, la ciudad se extendía como un tapiz de luces titilantes bajo el cielo del atardecer. Ana observaba el espectáculo en silencio, aún no acostumbrada al lujo que ahora la rodeaba. Habían pasado 5 días desde su renuncia en la mansión Castillo. 5 días de cambios vertiginosos que la habían llevado de una pequeña habitación compartida con su madre a este palacio en el cielo. ¿Te gusta la vista? La voz de Ernesto la trajo de vuelta al presente. Su padre aún se sentía extraño pensar en él. Así se acercó con 2 tazas de té. Es impresionante, admitió Ana, aceptando la taza, aunque un poco intimidante. Ernesto sonrió comprensivamente. Todo esto debe parecerte abrumador. Es como vivir en un sueño.
confesó Ana, o quizás en el sueño de otra persona. Se habían establecido en una rutina tentativa. Por las mañanas, Ernesto Lamar, aspectos de su imperio en oficinas centrales, fábricas, proyectos de desarrollo. Por las tardes, profesores particulares la instruían en economía, finanzas y protocolo empresarial. Las noches eran para conversaciones, para conocerse, para reconstruir 25 años de ausencia. Santiago me informa que has avanzado notablemente en tus lecciones, comentó Ernesto, observándola con orgullo apenas disimulado. Ana asintió. Siempre me gustó aprender. Solo me faltaba la oportunidad. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras contemplaban la ciudad. Para sorpresa de Ana, Ernesto resultó ser un hombre diferente al magnate despiadado que retrataban los medios. Era reservado pero no frío, exigente pero justo, y mostraba una vulnerabilidad que pocos habían visto. La gala es en 3 días, dijo finalmente Ernesto. Los rumores sobre mi misterioso heredero han alcanzado niveles febriles. Los periodistas acampan prácticamente en el vestíbulo. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Presentarme tan públicamente. No hay vuelta atrás. En Ernesto la miró intensamente. Absolutamente seguro. La pregunta es, ¿lo estás tú? Ana respiró profundamente. Durante estos días, había visto no solo la riqueza de su padre, sino también su visión. Vargas Industries no era simplemente un conglomerado que buscaba beneficios. Financiaba escuelas en barrios marginales, desarrollaba tecnologías sostenibles, creaba oportunidades para jóvenes sin recursos. Lo estoy, respondió con firmeza, pero quiero hacerlo a mi manera. En Ernesto arqueó una ceja, intrigado. ¿Y cuál sería esa? No quiero ser solo tu heredera, explicó Ana. Quiero ganarme ese lugar, dirigir la Fundación Vargas, implementar programas que realmente cambien vidas. No quiero que la gente me vea como la princesa que apareció de la nada, sino como alguien con propósito. Una sonrisa de genuino orgullo iluminó el rostro de Ernesto, exactamente lo que esperaba oír. Y es por eso que nunca tuve dudas de que eras mi hija. El timbre del penthouse interrumpió su conversación. Santiago entró momentos después acompañando a una mujer elegante que cargaba varios portafolios. La señorita Cárdenas está aquí para la prueba del vestido, anunció. Ana había conocido a Lorena Cárdenas, la diseñadora personal de Ernesto, el día anterior. La mujer de mediana edad y mirada aguda la había medido, estudiado y bocetado. Durante horas. Perfecto, dijo Ernesto levantándose. Las dejaré trabajar. Tengo una videoconferencia con Tokio. Cuando su padre se retiró, Lorena desplegó sus diseños sobre la mesa de cristal. He creado algo especial para ti, explicó, con entusiasmo profesional. Un vestido que honre tus raíces pero también anuncie tu llegada. Desplegó un boceto que dejó a Ana sin aliento. El diseño era elegante, pero no ostentoso. Sofisticado, pero con detalles que recordaban las artesanías del barrio donde había crecido. Es hermoso, murmuró Ana, tocando reverentemente el dibujo. Y este es el resultado final, anunció Lorena, haciendo una seña a su asistente, quien entró con una funda de tela. Cuando reveló el vestido, Ana contuvo un jadeo. La prenda era una obra de arte en tonos azul profundo con sutiles destellos plateados, como un cielo nocturno lleno de estrellas. Pruébatelo, insistió Lorena. Quiero ver si necesita ajustes. Minutos después, Ana contemplaba su reflejo en el enorme espejo del vestidor. La persona que le devolvía la mirada era ella y al mismo tiempo una desconocida. El vestido se ajustaba perfectamente a cada curva, transformando su figura en algo casi etéreo. Su cabello, normalmente recogido en una coleta práctica, caía en suaves ondas sobre sus hombros, gracias a la prueba de peinado que habían hecho esa mañana. Increíble, murmuró Lorena circundándola con ojo crítico. Naciste para llevar alta costura, Ana. Ana sonrió débilmente, intentando reconciliar esta imagen con la mujer que había limpiado suelos y lavado ventanas apenas una semana atrás. ¿Puedo tener un momento?, pidió, repentinamente abrumada. Cuando Lorena y su asistente salieron, Ana se sentó cuidadosamente en un taburete, evitando arrugar el precioso tejido. Los últimos días habían sido un torbellino de nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas expectativas. Parte de ella temía perderse en este nuevo papel, olvidar quién era realmente. Su teléfono vibró con un mensaje. Era su madre, enviando una foto desde la clínica donde se recuperaba notablemente. Mi niña hermosa, recuerda siempre que tu valor no está en lo que llevas puesto, sino en tu corazón. Ana sonrió, reconfortada. Elena siempre sabía lo que necesitaba escuchar. Un segundo mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. Señorita Ana, espero que esté bien. La mansión no es lo mismo sin usted. Con respeto, Gómez. Las lágrimas amenazaron con arruinar el delicado maquillaje que le habían aplicado esa mañana. Incluso en medio de esta transformación,
Había conexiones que la anclaban a su verdadero ser. Se levantó, mirándose nuevamente en el espejo. Sí, su apariencia había cambiado, pero en sus ojos veía la misma determinación, la misma fortaleza que siempre la había caracterizado. Sigo siendo yo, se dijo en voz baja, solo con un vestido mejor. En ese momento, Ernesto apareció en la puerta del vestidor. Se detuvo en seco, visiblemente emocionado al verla. Ana, dijo con voz ronca, eres la viva imagen de tu madre cuando la conocí. Por primera vez desde que comenzó esta aventura, Ana sintió que todo encajaba. Que quizás, solo quizás, este era el lugar donde debía estar. Lo que no sabía era que, a pocos kilómetros de distancia, Esteban Castillo recibía una invitación dorada para la gala de Vargas Industries, sin imaginar que la empleada que había despreciado estaría en el centro de atención. El privado de Esteban Castillo era un santuario de poder diseñado para intimidar. Muebles de madera oscura, retratos de severos ancestros y premios empresariales estratégicamente colocados componían una sinfonía visual de autoridad y tradición. Sin embargo, esta noche, ni siquiera este refugio conseguía calmar la inquietud que lo carcomía. Llevaba días obsesionado con la misteriosa partida de Ana y su conexión con Ernesto Vargas. ¿Conseguiste la información?, preguntó bruscamente, cuando Javier entró en la habitación. Su primo, más delgado y con un aire perpetuamente nervioso, asintió mientras se ajustaba las gafas de diseñador. No fue fácil, respondió, depositando una carpeta sobre el escritorio. Vargas protégé su privacidad ferozmente. Pero tengo contactos en el hospital privado donde atienden a una tal Elena Martínez, madre de Ana. Esteban abrió la carpeta con impaciencia. Sus ojos escanearon rápidamente los documentos anistoriales médicos, facturas, formularios de ingreso. Se detuvo en un detalle: todos los gastos cubiertos por la Fundación Vargas. Leyó en voz alta e interesante, pero no explica por qué Vargas se reuniría personalmente con ella. Javier se aclaró la garganta. Hay más. Revisé los registros antiguos hace 25 años. Elena Martínez trabajaba como secretaria en Vargas Industries. Renunció abruptamente. Y poco después, nació Ana. Esteban levantó la mirada, conectando los puntos. ¿Estás sugiriendo que Ana es hija de Ernesto Vargas? Es una posibilidad, concedió Javier. Coincide con la época del divorcio de Vargas, y explicaría el repentino interés, especialmente ahora que circulan rumores sobre un heredero misterioso. Esteban se levantó, incapaz de contener su energía. Si lo que Javier sugería era cierto, significaba que había estado humillando a la hija del hombre más poderoso del país. La idea era tan absurda que casi resultaba cómica. Imposible, murmuró, más para convencerse a sí mismo que a su primo. Una sirvienta no puede ser la heredera de un imperio. Javier se encogió de hombros. Los ricos tienen sus indiscreciones, y Vargas siempre fue conocido por su debilidad por las mujeres hermosas. Esteban recordó repentinamente cada interacción con Ana, cada insulto, cada humillación, cada vez que la había tratado como alguien insignificante. Si los rumores eran ciertos, si ella realmente era la hija de Vargas y estaba a punto de ser presentada como su heredera. La gala es mañana, dijo finalmente. Si Ana va a ser presentada como la heredera Vargas, lo sabremos entonces. ¿Asistirás?, preguntó Javier, sorprendido. Pensé que odiabas esos eventos. Esteban esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No me lo perdería por nada del mundo. Cuando su primo se marchó, Esteban permaneció contemplando la carpeta abierta sobre su escritorio. Algo más profundo que la preocupación por un potencial escándalo lo inquietaba, algo que no quería examinar demasiado de cerca. En los días desde la partida de Ana, la mansión se había vuelto extrañamente déspota. No era que la extrañara, se decía a sí mismo, era simplemente la irritación de perder a una empleada que hacía bien su trabajo. Pero en la quietud de la noche, con solo su conciencia como compañía, Esteban reconoció una verdad incómoda. Nunca había notado realmente a Ana hasta que dejó de estar allí, y ahora no podía dejar de pensar en ella. El recuerdo de su última conversación lo perseguía. La dignidad con la que se había enfrentado a él, la calma en su voz cuando renunció. Ningún empleado lo había desafiado así antes. Es solo orgullo herido, se dijo en voz alta, cerrando la carpeta con más fuerza de la necesaria. Pero en el fondo, sabía que era algo más. La posibilidad de que Ana fuera la heredera Vargas no solo amenazaba su ego, desafiaba toda su visión del mundo, ¿no? Un mundo donde las líneas entre clases sociales estaban claramente definidas y nunca se cruzaban. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era un mensaje de Gómez, algo inusual dado que el mayordomo rara vez lo contactaba. Fuera de la casa. Señor, la modista ha entregado su traje para la gala Vargas. También encontré esto en la antigua habitación de la señorita Martínez. Adjunta había una fotografía de un pequeño cuaderno gastado. Esteban amplió la imagen, distinguiendo una página escrita con letra pulcra.
A veces me pregunto si hay algo más que esto, si estoy destinada a pasar mi vida sirviendo a personas que jamás verán mi verdadero valor. Pero mamá siempre dice que nuestro destino no está escrito en las estrellas, sino en las decisiones que tomamos cada día. Esteban apagó el teléfono, repentinamente incómodo, como si hubiera violado algo íntimo. La Ana que se revelaba en esas palabras era diferente a la empleada silenciosa que él había ignorado durante semanas. Era una persona con sueños, con pensamientos profundos, con un mundo interior tan rico como el suyo propio. Se sirvió un whisky y se acercó al ventanal que dominaba la ciudad. En algún lugar ahí fuera estaba ella, quizás preparándose para un momento que cambiaría su vida para siempre. Y por una razón que no quería analizar, Esteban se descubrió deseando verla triunfar. Incluso si eso significaba enfrentar la vergüenza de su propio comportamiento. Manténla recta, instruía a Santiago mientras Ana practicaba caminar con la espalda erguida y una expresión serena. Recuerda, no es solo un evento social. Es tu presentación oficial al mundo empresarial. El salón de baile del penthouse, normalmente vacío, se había transformado en un campo de entrenamiento intensivo. Faltaban 24 horas para la gala, y los preparativos habían alcanzado un frenesí casi militar. Cuando te presenten, continuó Santiago ajustando la postura de Ana con gentileza profesional. Caminarás hasta el podio con confianza. No demasiado rápido, no demasiado lento. Sonreirás, pero no excesivamente. Una sonrisa que transmita seguridad, no nerviosismo. Ana asintió, concentrada en recordar los cientos de detalles de etiqueta que había aprendido en tiempo récord. Nombres de importantes ejecutivos, protocolos de conversación, cuál tenedor usar para cada plato. Era como aprender un idioma nuevo en una semana. ¿Y si cometo un error?, preguntó, permitiéndose expresar la duda que la atormentaba. Sí, ¿no logro convencer a nadie de que pertenezco a este mundo? Santiago, normalmente estoico, esbozó una sonrisa comprensiva. Todos cometen errores. Ana, la diferencia está en cómo los manejas. Recuerda, no te están juzgando solo a ti, sino el futuro de Vargas Industries. Eso no ayuda con la presión, murmuró Ana. No pretendía aliviarla, respondió Santiago con honestidad. Solo prepararte para ella. La puerta del salón se abrió, y Ernesto entró acompañado por una mujer que Ana no conocía. Alta, elegante, con cabello plateado recogido, en un moño impecable y ojos perspicaces que evaluaron a Ana inmediatamente. Ana, dijo Ernesto, te presento a Lucía Montero, miembro del consejo directivo de Vargas Industries y mi amiga más antigua Lucía, mi hija Ana. La mujer avanzó con la gracia de alguien acostumbrada a moverse en círculos de poder. Su de manos fue firme, su mirada evaluadora pero no hostil. Por fin nos conocemos, dijo Lucía. Ernesto no ha hablado de otra cosa en semanas. Ana sonrió genuinamente sorprendida. ¿Semanas? Pero apenas hace unos días que te encontró, completó Lucía con una sonrisa enigmática. Querida, tu padre ha estado buscándote por años. Simplemente decidió actuar ahora. Ana miró a Ernesto, quien parecía repentinamente interesado en el patrón del suelo. ¿Es eso cierto? Ernesto suspiró. Siempre supe dónde estabas. Ana, te vigilé desde lejos asegurándome de que estuvieras bien, pero no me atreví a acercarme hasta que mi salud me hizo reconsiderar mis prioridades. Esta revelación sacudió a Ana a la idea de que su padre la hubiera observado durante años. Un fantasma en las sombras de su vida era desconcertante. ¿Por qué no antes?, preguntó, su voz apenas audible. Ernesto intercambió una mirada con Lucía antes de responder. Por cobardía, principalmente. Miedo a que me rechazaras. Miedo a enfrentar mis errores. Y también por respeto al acuerdo con tu madre, el famoso acuerdo de confidencialidad, murmuró Ana. Que expiró hace 5 años, confirmó Ernesto. Cuando intenté contactarla, Elena me pidió más tiempo. Dijo que no estabas lista para la verdad, que tenías tus propios sueños que no incluían a un padre ausente o su fortuna. Ana sintió un nudo en la garganta. Sonaba exactamente como algo que su madre haría en protegerla, incluso de oportunidades que podrían beneficiarla. Pero las circunstancias cambiaron, intervino Lucía, su tono profesional suavizando el momento. La enfermedad de Elena, los problemas cardíacos de Ernesto y la necesidad de establecer un plan de sucesión claro para la empresa. Ernesto asintió. La vida rara vez nos da segundas oportunidades. Ana, cuando finalmente reuní el valor para buscarte, descubrí que trabajabas para los Castillo, de todas las familias posibles. Ana recordó repentinamente algo en la coincidencia. No fue coincidencia, ¿verdad? De alguna manera arreglaste que yo consiguiera ese trabajo un culpable, admitió Ernesto. Cuando supe que necesitabas empleo, moví algunos hilos. Pensé que sería temporal, hasta que encontrara el momento adecuado para revelar la verdad. ¿Por qué los Castillo?, preguntó Ana, confundida. ¿Por qué enviarme a trabajar para una familia que me trataría como
como a alguien inferior, completó Ernesto, su rostro ensombreciéndose. No anticipé que Esteban se comportaría así. Su padre, aunque competidor, siempre fue un hombre decente. Asumí que el hijo habría heredado algo de esa decencia. Además, añadió Lucía con una sonrisa astuta, existe cierta poética justicia en que la heredera Vargas haya experimentado de primera mano la arrogancia Castillo, ¿no crees? Especialmente considerando que mañana los papeles se invertirán tan dramáticamente. Ana no pudo evitar sentir un escalofrío ante la calculada estrategia. ¿Todo esto ha sido parte de algún plan maestro? ¿Una lección para Esteban Castillo? No, respondió Ernesto firmemente. Mi único plan era encontrar el momento adecuado para reconocerte como mi hija. Lo que ocurra con Esteban Castillo es un efecto secundario afortunado. Lucía consultó su elegante reloj. Dejemos la filosofía para después. Ahora, Ana, necesitamos repasar los aspectos prácticos de mañana. La prensa estará presente, los accionistas esperan ansiosos, y los rumores han alcanzado niveles febriles. Durante la siguiente hora, Ana fue instruida sobre cada detalle del evento, a quién estaría sentado dónde, qué preguntas podría enfrentar, qué información era confidencial y cuál podía compartir. Tu discurso ha sido revisado por el departamento legal, explicó Lucía, entregándole unas tarjetas. Solo 3 minutos, breve pero impactante. Ana examinó las palabras cuidadosamente redactadas, tan diferentes a cómo ella se expresaría. Naturalmente, ¿puedo hacer cambios? Lucía y Ernesto intercambiaron miradas. ¿Qué tienes en mente?, preguntó su padre. Quiero que suene como yo, explicó Ana, no como una declaración corporativa genérica. Si voy a hacer esto, quiero hacerlo con autenticidad. Para su sorpresa, Ernesto sonrió con orgullo. Exactamente lo que esperaba oír. Trabaja en el discurso esta noche. Confío en tu criterio. Cuando la sesión terminó, ya era tarde. Lucía se despidió con un abrazo sorprendentemente cálido. Serás una excelente adición a la familia Vargas. Ana, tienes el carácter de tu padre, pero también una humanidad que a veces a él le faltan solos. Finalmente, Ernesto se acercó a Ana. ¿Estás lista para mañana? Ana consideró la pregunta seriamente. No lo sé. Es como si estuviera a punto de saltar desde un avión. Confiando en que el paracaídas se abrirán, Ernesto rió suavemente. Una analogía adecuada, pero recuerda, no saltas sola. Estoy contigo en esto. Tomó algo de su bolsillo y lo depositó. En la mano de Ana, un delicado broche de plata con un zafiro. Perteneció a mi madre, explicó. Mi padre se lo dio la noche que la presentó en sociedad. Ella siempre decía que le dio valor. Ana acarició la joya, conmovida por el gesto. Gracias. Lo llevaré mañana. Esa noche, mientras revisaba su discurso en la lujosa habitación que ahora ocupaba, Ana no pudo evitar pensar en cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en tan poco tiempo. De empleada doméstica heredera de un imperio en apenas 2 semanas. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Pase lo que pase mañana, recuerda quién eres realmente. Te quiero, mi niña valiente. Ana sonrió, reconfortada. Mañana se enfrentaría al mundo como Ana Vargas, pero en su corazón seguiría siendo la hija de Elena Martínez, la mujer que la había criado con amor y valores, sin importar las circunstancias. Lo que no sabía era que, a pocos kilómetros de distancia, Esteban Castillo también se preparaba para la gala, con una mezcla de curiosidad y un sentimiento más profundo que no se atrevía a nombrar. El gran salón del Hotel Imperial resplandecía como una joya en la noche de gala. Candelabros de cristal derramaban luz dorada sobre invitados ataviados con sus mejores galas, mientras camareros de guante blanco se deslizaban entre ellos, ofreciendo champán en copas de fino cristal. Desde una habitación privada adyacente al salón, Ana observaba el espectáculo a través de una pequeña apertura en la puerta. Su corazón latía con fuerza, amplificado por el silencio de la habitación y la anticipación del momento que se aproxima. Respira profundamente, aconsejó Santiago, impecable en su traje oscuro. Recuerdan, eres Ana Vargas. Esto es tu derecho de nacimiento. Ana asintió, aunque la idea aún resultaba surreal. En el espejo de cuerpo entero, la imagen que le devolvía la mirada era la de una extraña elegante. El vestido azul noche se ajustaba perfectamente a su figura. El broche de zafiro de su abuela brillaba sobre su hombro izquierdo, y su cabello, normalmente recogido en una sencilla coleta, caía en ondas suaves, enmarcando un rostro sutilmente maquillado para resaltar sus ojos. ¿Dónde está mi padre?, preguntó, intentando distraerse de los nervios. Recibiendo a los invitados más importantes, respondió Santiago. Es tradición que el anfitrión salude personalmente a cada CEO y dignatario. Ana consultó su reloj. Faltaban 20 minutos para el momento programado de su presentación. 20 minutos que parecían una eternidad y un instante simultáneamente. Santiago dijo repentinamente,
¿Crees que estoy haciendo lo correcto? El asistente la estudió con seriedad. ¿A qué te refieres exactamente? Todo esto, gesticuló Ana, abarcando su transformación. Aparecer de la nada como la heredera Vargas no parece presuntuoso. Santiago reflexionó antes de responder. La vida rara vez sigue caminos rectos. Ana ni a veces nos lleva por senderos inesperados. Lo importante no es cómo llegamos a donde estamos, sino lo que hacemos una vez allí. Se acercó, ajustando ligeramente el broche en su hombro. He servido a tu padre durante 15 años. Lo he visto en sus mejores y peores momentos. Nunca lo había visto tan vivo como desde que te encontró. La puerta se abrió silenciosamente, y Ernesto entró, vestido con un impecable smoking, que acentuaba su figura imponente. Parecía la personificación del poder y la elegancia. «Están todos aquí», anunció. Incluso los Castillo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esteban vino. Ernesto asintió. Parece que la curiosidad pudo más que su desdén por estos eventos. Por un momento, Ana revivió cada humillación sufrida en la mansión Castillo, cada comentario despectivo, cada mirada de superioridad. Pronto, los papeles se invertirían. De la manera más dramática posible. ¿Estás lista?, preguntó Ernesto ofreciéndole su brazo. Ana tomó una respiración profunda. Lois. En el salón principal, Esteban Castillo observaba la escena con aparente indiferencia. Vestido con un traje hecho a medida que acentuaba su porte atlético, sostenía una copa de champán que apenas había probado. Su mirada escrutaba constantemente la entrada principal esperando. «Relájate, primo», susurró Javier a su lado. «Pareces un depredador acechando». Esteban forzó una sonrisa. «Solo intento descifrar el gran misterio que Vargas ha orquestado. Este teatro del heredero misterioso es tan pretencioso. Sin embargo, aquí estás», observó Javier con una sonrisa conocedora, «a pesar de que juraste no asistir nunca más a estos circos sociales, como los llamaste». Esteban no respondió. No podía explicar ni siquiera a sí mismo la compulsión que lo había traído aquí esta noche. Desde la partida de Ana, una inquietud persistente lo acompañaba, una sensación de algo inconcluso que necesitaba resolución. Un movimiento en la entrada principal captó su atención. Ernesto Vargas había aparecido, saludando a los invitados con la confianza de un hombre en su elemento, pero no venía solo. A su lado, una joven mujer en un impresionante vestido azul. Noche sonreía educadamente mientras era presentada. Esteban entrecerrió los ojos, intentando ver mejor entre la multitud que ahora rodeaba a la pareja. Había algo familiar en esa mujer, algo en la forma en que sostenía la cabeza, en su postura. «No puede ser», murmuró, tan bajo que Javier apenas lo escuchó. «¿Qué ocurre?», preguntó su primo, siguiendo su mirada. Pero Esteban ya se movía, abriéndose paso entre los invitados con determinación. Necesitaba confirmar lo que su mente ya había registrado, pero se negaba a aceptar. Se detuvo abruptamente cuando la multitud se abrió brevemente, ofreciéndole una visión clara. No había duda. A pesar del vestido de diseñador, el peinado elegante y las joyas, reconocería ese rostro en cualquier parte. Ana, su empleada doméstica, la mujer que había limpiado sus suelos y lavado su ropa, estaba junto. Ernesto Vargas, radiante como una estrella recién descubierta. La comprensión lo golpeó con fuerza física. Los rumores eran ciertos. Ana era la hija de Vargas, su heredera secreta, la mujer que él había tratado con desdén, cuya dignidad había intentado socavar repetidamente. Estaba a punto de ser presentada como la futura líder de un imperio que hacía parecer pequeño al suyo. «Por todos los cielos», murmuró Javier, que finalmente había alcanzado a su primo. «¿Esa no es?». «Sí», confirmó Esteban, su voz extrañamente hueca. «Lo es». En ese momento, como si sintiera su mirada, Ana levantó la vista y sus ojos se encontraron a través del salón. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Toda la charla social, la música, el tintineo de copas se desvaneció, dejando solo ese contacto visual cargado de significado. Esteban esperaba ver triunfo en sus ojos, quizás desprecio o burla. Lo que no esperaba era la calma dignidad que encontró, una expresión que parecía decir: «En siempre fui esta persona, incluso cuando limpiaba tus suelos». El momento se rompió cuando las luces del salón disminuyeron ligeramente y un presentador se acercó al podio central. La multitud se aquietó gradualmente. «Damas y caballeros», comenzó el presentador con voz resonante, «es un honor para mí dar la bienvenida a nuestro anfitrión de esta noche, el visionario fundador y presidente de Vargas Industries, don Ernesto Vargas». Aplausos entusiastas llenaron el salón mientras Ernesto subía al podio. Su presencia comandaba atención inmediata. «Gracias a todos por acompañarnos en esta noche especial», comenzó Ernesto, su voz fuerte a pesar de su edad. «Durante décadas he tenido el privilegio de construir una empresa que aspira no solo al éxito financiero, sino a contribuir positivamente a nuestra sociedad». Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada.
Muchos de ustedes han especulado sobre el futuro de Vargas Industries, especialmente considerando los rumores sobre mi salud. Un murmullo recorrió la audiencia. Ernesto sonrió levemente. Les aseguro que no estoy al borde de la muerte, como algunos periodistas han sugerido. Risas educadas respondieron a su broma. Sin embargo, es cierto que he estado contemplando el futuro de nuestra organización. Y específicamente, ¿quién liderará Vargas Industries cuando yo decida dar un paso? El salón entero pareció contener la respiración. Esteban, inmóvil entre la multitud, sentía que su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. Esta noche, continuó Ernesto, tengo el inmenso honor y la alegría de presentarles a alguien muy especial. Alguien que representa no solo el futuro de Vargas Industries, sino también la corrección de un error personal que he lamentado durante demasiado tiempo. Extendió su mano hacia Ana, quien avanzó con gracia hacia el podio. Les presento a Ana Vargas, mi hija y heredera. Un silencio atónito precedió a una explosión de murmullos y exclamaciones sorprendidas. Flashes de cámaras estallaron por todo el salón, capturando el momento histórico. Esteban observaba, paralizado, mientras Ana tomaba su lugar junto a su padre. El parecido entre ellos, ahora que estaban uno al lado del otro, resultaba innegable. La misma determinación en la mirada, la misma forma de enfrentar al mundo. Gracias, padre, dijo Ana, su voz clara y firme amplificada por el micrófono. Y gracias a todos ustedes por su recepción. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia hasta detenerse brevemente en Esteban. Mi camino hasta este podio ha sido un poco convencional, continuó con una sonrisa leve. Hasta hace poco, llevaba una vida muy diferente. Una vida que me enseñó el valor del trabajo duro, la perseverancia y la dignidad, sin importar las circunstancias. Saspa resonaron en el silencioso salón. Nadie sabía exactamente a qué se refería, excepto Esteban, que sentía cada frase como una flecha dirigida precisamente a él. Esas experiencias que algunos podrían considerar humildes son precisamente lo que espero aportar a Vargas Industries. Una perspectiva diferente, una comprensión de cómo nuestras decisiones empresariales afectan a personas reales, con vidas reales. En aplausos espontáneos interrumpieron su discurso. Ana sonrió, visiblemente emocionada pero manteniendo la compostura. No pretendo haber ganado mi lugar aquí, continuó cuando el aplauso disminuyó. Ese será un proceso que llevará tiempo y esfuerzo, pero prometo dedicar cada día a demostrar que la confianza de mi padre no está mal depositada. Miró directamente a Esteban al pronunciar sus palabras finales, y a recordar siempre que el verdadero valor de una persona no está en su apellido o cuenta bancaria, sino en cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. En el salón estalló en aplausos entusiastas. Ernesto abrazó a su hija con orgullo evidente, mientras los fotógrafos capturaban frenéticamente el momento. Esteban permaneció inmóvil, sintiendo que el suelo bajo sus pies se había transformado en arenas. Movería en un instante. Todos sus presupuestos sobre el mundo, sobre el orden natural de las cosas, se habían invertido completamente. Y lo peor no era la humillación pública que seguramente seguiría cuando la historia completa saliera a la luz. Lo peor era la realización de que él mismo, con su arrogancia y prejuicios, había creado esta situación. Necesito aire, murmuró a Javier, dirigiéndose hacia la terraza. Afuera, la noche fresca le ofreció poco consuelo. El mundo, tal como lo conocía, acababa de cambiar irrevocablemente. Y en el centro de ese cambio estaba Ana, la mujer que había considerado insignificante pero que ahora sostenía su destino social y posiblemente empresarial en sus manos. La terraza del Hotel Imperial ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, un tapiz de luces que se extendía hasta el horizonte. Esteban contemplaba el paisaje sin verlo realmente, su mente aún procesando los eventos de la noche. El sonido de pasos suaves interrumpió sus pensamientos. Se giró, encontrándose cara a cara con Ana bajo la suave iluminación de las lámparas de la terraza. Parecía casi etérea, como una aparición de otro mundo, el mundo al que ahora pertenecía. Señor Castillo, saludó a Ana con una calma que contradecía la tensión del momento. Señorita Vargas, respondió él, probando el nuevo apellido. Sonaba extraño en sus labios, pero curiosamente adecuado. Felicitaciones por su revelation. Ana avanzó hasta la barandilla colocándose a su lado pero manteniendo una distancia prudente. Supongo que ahora entiende por qué renuncié sin preaviso, comentó, su mirada fija en las luces de la ciudad. Esteban emitió una risa breve, desprovista de humor. Ciertamente no era el futuro que imaginé para mi empleada doméstica. Ex empleada, corrigió Ana suavemente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, poblado por todas las palabras no dichas, todas las humillaciones pasadas, todos los cambios de poder ocurridos en tan poco tiempo. ¿Por qué está aquí afuera?, preguntó finalmente Ana. Debe estar adentro celebrando su gran momento. Ana consideró la pregunta. Necesitaba un momento de tranquilidad en todo esto. Abram, imagino que pasar de limpiar suelos a heredar un imperio debe serlo, comentó Esteban,
incapaz de evitar cierta mordacidad. Para su sorpresa, Ana sonrió. ¿Sabe lo que es realmente abrumador, señor Castillo? Que nada fundamental ha cambiado. En Minion sigo siendo la misma persona que limpiaba su mansión hace 2 semanas. Solo han cambiado las circunstancias externas. Esteban la miró con renovado interés. No había esperado esta respuesta reflexiva. Y sin embargo, el mundo te tratará completamente diferente, observó. Exactamente, asintió Ana, lo cual revela algo bastante triste sobre cómo valoramos a las personas, ¿no cree? Esteban guardó silencio, sintiendo el peso de la acusación implícita. ¿No había sido el mismo culpable de ese exacto comportamiento? ¿Por qué no me humilla públicamente?, preguntó abruptamente. Tiene el poder para hacerlo ahora. Podría destruir mi reputación con solo mencionar cómo la traté. Ana lo estudió con una mirada penetrante que le recordó sorprendentemente a Ernesto Vargas. ¿Cree que eso es lo que quiero? Es lo que yo querría en su lugar, admitió Esteban con honestidad sorprendente incluso para él mismo. Ana negó suavemente con la cabeza. Ahí radica la diferencia entre nosotros, señor Castillo. No deseo humillarlo. Solo quería que supiera lo que se siente ser menospreciado por circunstancias externas, no por quién es realmente. Sus palabras, pronunciadas sin malicia pero con firmeza, impactaron a Esteban más profundamente que cualquier acusación airada. Lección aprendida, murmuró, mirando hacia la ciudad. Aunque probablemente demasiado tarde, Ana siguió su mirada. ¿Demasiado tarde para qué? Esteban se encontró respondiendo con una sinceridad inusual en él para cambiar. Parecía different. Nunca es demasiado tarde para eso, respondió Ana. La pregunta es si realmente lo desea. Antes de que Esteban pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió y Santiago apareció. Señorita Vargas, su padre la busca. Los periodistas desean algunas fotografías familiares. Ana asintió y enseguida. Cuando Santiago se retiró, Ana se volvió hacia Esteban una última vez. Fue interesante trabajar para usted, señor Castillo. Aprendí mucho. ¿Cómo qué?, preguntó él, genuinamente curioso. Ana sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, de una manera que Esteban nunca había notado antes. Que las apariencias engañan, que el poder sin compasión es vacío, y que a veces la vida nos da exactamente las lecciones que necesitamos aunque no las que esperamos. Con eso, giró para marcharse, pero se detuvo brevemente en la puerta. Por cierto, Sumayo Domo Gómez es un hombre extraordinario. Valor L. Mientras pueda. Cuando la puerta se cerró tras ella, Esteban permaneció inmóvil, sintiendo que algo fundamental había cambiado dentro de él. No era solo la humillación de descubrir que había maltratado a la hija de Ernesto Vargas. Algo más profundo, una grieta en la armadura de superioridad que había construido a su alrededor durante años. Por primera vez en mucho tiempo se preguntó si el problema no estaba en el mundo que lo rodeaba, sino en cómo él mismo había elegido verlo. Dentro del salón, Ana regresó al lado de su padre, quien la recibió con una mirada inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó Ernesto en voz baja. Ana asintió sí. Solo cerrando un capítulo. Ernesto siguió su mirada hacia la terraza. Esteban Castillo parece bastante afectado por tu revelación. No es fácil cuando tus presunciones se desmoronan, respondió Ana. ¿Sientes lástima por él?, preguntó Ernesto sorprendido. Ana consideró la pregunta. No exactamente. Digamos que entiendo lo que es descubrir que el mundo no es como creías que era. Ernesto sonrió con orgullo en esa compasión. Es algo que no he cultivado lo suficiente en mi vida. Quizás puedas enseñarme. Y tú puedes enseñarme sobre negocios, respondió Ana, sonriendo. Parece un intercambio justo. Mientras posaban para las fotografías, Ana no pudo evitar pensar en la expresión de Esteban en la terraza. No había visto en sus ojos la humillación que quizás esperaba, sino algo más interesante, el principio de una transformación. 3 semanas después de la gala, la oficina de Ana en la Torre Vargas aún tenía un aire de novedad, como un zapato elegante que todavía no se ha amoldado completamente al pie. Las paredes, revestidas de paneles de madera noble, estaban mayormente desnudas, excepto por un cuadro de Elena que Ana había insistido en colgar frente a su escritorio. La transición de empleada doméstica a ejecutiva corporativa había sido vertige. Días llenos de reuniones, presentaciones, entrevistas cuidadosamente orquestadas con medios seleccionados, y noches estudiando informes y propuestas hasta quedarse dormida sobre los documentos. Tu agenda para hoy, anunció Daniela, su asistente personal, mientras depositaba una tablet sobre el escritorio. Tu padre solicita tu presencia en la reunión del consejo a las 10. A las 12, almuerzo con los representantes de la Fundación Educativa. A las 3, la videoconferencia con Silicon Valley. Ana asintió,
revisando rápidamente la lista de compromisos. Su nueva vida operaba a un ritmo frenético que hacía que sus días en la mansión Castillo parecieran casi relajados en comparación. También hay esto, añadió Daniela, colocando un sobre elegante sobre la mesa. Llegó esta mañana en personal. Ana reconoció inmediatamente el emblema de Castillo Enterprises en el papel color crema. Su corazón dio un vuelco inesperado. Gracias, Daniela. ¿Podrías darme unos minutos antes de la primera reunión? Cuando su asistente salió, Ana contempló el sobre durante varios segundos antes de abrirlo. Dentro encontró una tarjeta escrita. A mano, no, estimada señorita Vargas, me gustaría invitarla a una cena informal en mi residencia el próximo viernes. No se trata de negocios, sino de una conversación pendiente y con respeto. Esteban Castillo, P.A. Don Gómez, insiste en que le informe que él mismo preparará el postre. Recordando que usted mencionó su debilidad por el tiramisú, Ana no pudo evitar sonreír ante la postdata. Era tan típico de Gómez recordar ese pequeño detalle de una conversación casual mientras limpiaba la cocina. La puerta se abrió y Ernesto entró, impecable como siempre en su traje hecho a medida. Buenos días, hija, saludó, besando su... Se había convertido en una rutina reconfortante, ese pequeño gesto paternal antes de sumergirse en el mundo corporativo. ¿Lista para la reunión del consejo? Casi, respondió Ana, guardando discretamente la invitación en su cajón. Solo necesito revisar los últimos números del proyecto educativo. Ernesto la observó con orgullo apenas disimulado. En estas semanas, Ana había demostrado no solo una capacidad de aprendizaje excepcional, sino también una visión fresca que estaba revitalizando sectores estancados de la empresa. El consejo está impresionado con tu propuesta para la fundación, comentó, tomando asiento frente a ella. Especialmente la iniciativa de becas para jóvenes de barrios desfavorecidos. Ana sonrió. Es personal para mí. Si alguien me hubiera ofrecido una oportunidad así cuando tenía 18 años. Dejó la frase inconclusa, pero ambos entendían. Su vida podría haber tomado un rumbo muy diferente. A propósito, continuó Ernesto casualmente, he oído que Esteban Castillo ha implementado algunos cambios interesantes en su empresa. Ana levantó la mirada sorprendida. ¿Qué tipo de cambios? Un programa de beneficios para empleados. Domestic. Seguro médico completo, horarios flexibles, oportunidades educativas. Ernesto la observaba atentamente, bastante progresista para alguien con su reputación. Ana intentó mantener una expresión neutral, pero sintió un calor inesperado en las mejillas. Es tan sorprendente. También ha solicitado una reunión conmigo, añadió Ernesto, para discutir una posible colaboración en proyectos de vivienda. Asequible en ahora, Ana no pudo ocultar su asombro. ¿Esteban Castillo? El mismo hombre que llamaba a tus iniciativas sociales caridad inútil para limpiar conciencias. Ernesto sonrió enigmáticamente. La gente cambia. Ana, ni a veces porque quiere, a veces porque la vida no les deja otra opción. Ana, en la invitación en su cajón. ¿Era posible que su breve conversación en la terraza hubiera tenido algún impacto real en Esteban? ¿Crees que es sincero?, preguntó, genuinamente curiosa. Ernesto se encogió de hombros elegantemente. Está por verse. Pero estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda. Después de todo, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees? Las palabras resonaron profundamente en Ana, recordándole su propia situación. Ella misma estaba viviendo una segunda oportunidad, una reescritura completa de su historia. Sí, respondió suavemente Anne, lo creo. La reunión del consejo transcurrió con la eficiencia habitual. Ana presentó su propuesta para expandir la fundación educativa, respondiendo preguntas con una seguridad que sorprendía incluso a ella. Misma Anne, cuando terminó, recibió un asentimiento aprobatorio de Lucía Montero, quizás el cumplido más valioso en ese entorno. Más tarde, durante su almuerzo con los representantes educativos, Ana no pudo evitar pensar en la invitación de Esteban. ¿Debería aceptarla? ¿Qué buscaba realmente? ¿Una disculpa, redención? ¿O simplemente cerrar un capítulo incómodo? Al regresar a su oficina tomó una decisión. Sacó la tarjeta y escribió su respuesta en estimado señor Castillo. Acepto su invitación para el viernes. Agradeceré a Gómez personalmente por recordar mi debilidad por el tiramisú hasta entonces. Ana Vargas, simple, directo, sin revelar demasiado, exactamente como su padre le había enseñado a responder en situaciones donde la incertidumbre aconsejaba cautela. Esa noche, mientras conducía hacia la clínica donde Elena continuaba su recuperación, Ana reflexionó sobre cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en tan poco tiempo. De limpiar la mansión Castillo a dirigir proyectos multimillonarios, de ser menospreciada por Esteban a recibir invitaciones personales. El mundo es un lugar extraño, mamá, comentó después de ponerla al día sobre sus actividades. Elena, cuyo rostro había recuperado color y vitalidad gracias al tratamiento, sonrió con sabiduría. No, mi niña, el mundo es bastante predecible. Son las personas las que son extrañas y maravillosas. Acarició el cabello de Ana. Un gesto tan familiar y reconfortante
que por un momento Ana volvió a sentirse como una niña pequeña, segura bajo la protección maternal. ¿Vas a aceptar la invitación de ese hombre?, preguntó Elena directamente. Ana asintió. Ya respondí que sí. Bien, aprobó Elena. Los círculos necesitan cerrarse para que nuevos puedan comenzar. ¿Qué crees que quiera realmente? Elena consideró la pregunta seriamente. Quizás ni él mismo lo sabe con certeza, pero cuando alguien que te ha tratado mal busca tu compañía después de que las circunstancias han cambiado, suele significar que estás ocupando sus pensamientos, más de lo que le gustaría admitir. Ana sintió un extraño revoloteo en el estómago ante esas palabras. No insinuarás que... No insinúo nada, interrumpió Elena con una sonrisa traviesa. Solo digo que a veces, las personas más arrogantes son las que caen más fuerte cuando, finalmente se permiten ver más allá de sus prejuicios. Mientras conducía de regreso al penthouse esa noche, Ana no pudo evitar preguntarse qué le depararía ese encuentro con Esteban. Una cosa era cierta. Ya no era la empleada silenciosa que agachaba la cabeza ante sus comentarios despectivos. Era Ana Vargas, y si Esteban buscaba cerrar un capítulo, tendría que hacerlo en términos completamente nuevos. Lo que Ana no sabía era que, en ese mismo momento, Esteban contemplaba su respuesta con una mezcla de alivio y nerviosismo que no había experimentado en años. La mansión Castillo parecía diferente esta vez. Quizás era la perspectiva de Ana, ahora llegando como invitada, en lugar de empleada, o quizás eran los sutiles cambios que notaban flores frescas en la entrada, una iluminación más cálida, y rostros más relajados entre el personal que la saludaba con una mezcla de sorpresa y respeto. Gómez la recibió en la entrada, su rostro habitualmente estoico iluminado por una sonrisa genuina. Señorita Vargas, saludó con una leve inclinación. Es un placer recibirla en circunstancias tan diferentes. Ana sonrió, conmovida por la familiar presencia del mayo redomo. El placer es mío, señor Gómez, y gracias por recordarlo del tiramisú. Un brillo de complicidad apareció en los ojos del anciano. Algunas cosas son importantes recordarlas, señorita. La condujo a través de pasillos que Ana había recorrido cientos de veces, pero nunca como ahora, caminando erguida, sin carrito de limpieza, vistiendo un elegante conjunto que Lorena había insistido, era perfectamente casual, pero indiscutiblemente. El señor Castillo la espera en la terraza, informó Gómez mientras la guiaba hacia la parte trasera de la mansión. Ha estado inquieto toda la tarde. Ana captó el sutil mensaje en sus palabras. ¿Nervioso? ¿Esteban Castillo? Eso es nuevo en Gómez. Permitió que una sonrisa fugaz cruzara su rostro. Los tiempos cambian, señorita. Y a veces, las personas... También la terraza estaba transformada. Velas en recipientes de cristal creaban una atmósfera íntima, mientras una mesa elegantemente dispuesta esperaba bajo el cielo del atardecer. Y allí, de pie junto a la barandilla contemplando el jardín, estaba Esteban. Vestía con una elegancia despreocupada, que Ana nunca había visto en él durante sus días como empleada, sin el traje formal que normalmente servía como armadura. Parecía más accesible, casi vulnerable. Señor Castillo, saludó Ana, anunciando su presencia. Esteban se giró, y por un instante, Ana vio algo en sus ojos que nunca había presenciado antes sin certidumbre. Ana respondió, avanzando para recibirla. Se detuvo, corrigiéndose en disculpa. Señorita Vargas. Ana está bien, concedió ella, observándolo con curiosidad. Este Esteban dubitativo era una novedad interesante. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de todas las palabras no dichas, todos los roles invertidos, toda la historia complicada que compartían. Gracias por aceptar mi invitación, dijo finalmente Esteban, indicándole que tomara asiento. No estaba seguro de que lo harías. Ana se acomodó en la silla que él le ofrecía. La curiosidad pudo más que la prudencia. Esteban sonrió levemente mientras tomaba asiento frente a ella, justo a la misma razón por la que asistía a la gala Vargas. Gómez apareció discretamente con una botella de vino, sirviendo 2 copas, antes de retirarse con la promesa de que la cena sería servida pronto. ¿Por qué me invitaste, Esteban?, preguntó Ana directamente, decidiendo abandonar las formalidades. Si iba a tener esta conversación, prefería hacerlo sin los escudos de la etiqueta social. Esteban contempló su copa por un momento, como si las palabras que buscaba pudieran encontrarse en el rubí líquido. Para disculparme, respondió finalmente, levantando la mirada para encontrar la suya, por la forma en que te traté cuando trabajabas aquí. Ana mantuvo su expresión neutral, aunque internamente estaba sorprendida por su franqueza. ¿Y esa disculpa surge porque descubriste que soy una Vargas, o porque realmente entiendes lo que hiciste mal? Era una pregunta directa, casi desafiante, pero Esteban no pareció ofenderse. Al contrario, asintió como si hubiera esperado exactamente ese cuestionamiento. Una pregunta justa, concedió. Inicialmente, fue la conmoción, por supuesto. Descubrir que la empleada a la que traté tan despectivamente era la hija de Ernesto Vargas. Hizo una pausa, negando con la cabeza. Fue como recibir un baño de agua fría
Anne tomó un sorbo de vino antes de continuar. Pero luego, después de nuestra breve conversación en la terraza durante la gala, comencé a reflexionar de verdad, no solo sobre ti, sino sobre cómo trato a todas las personas que considero Anne inferiores. La última palabra la pronunció con evidente disgusto hacia sí mismo. ¿Y qué conclusiones alcanzaste?, preguntó Ana, genuinamente interesada en su respuesta. Esteban la miró directamente, con una intensidad que la sorprendió. He estado viviendo en una burbuja de privilegio tan hermética que me he convertido exactamente en el tipo de persona que despreciaría si pudiera verme objetivamente. La sinceridad en su voz era innegable. Ana no esperaba tal nivel de introspección de un hombre que siempre había parecido tan seguro de su superioridad natural. Has implementado cambios en tu empresa, comentó, decidiendo darle una oportunidad. Programas para empleados domésticos, proyectos de vivienda asequible en Esteban. Pareció momentáneamente sorprendido. Estás bien informada. Mi padre me mantiene al tanto, explicó Ana. ¿Por qué esos cambios ahora? Porque era lo correcto, respondió simplemente. Luego, con una sonrisa autocrítica, añadió Annie, porque necesitaba demostrarme a mí mismo que podía ser mejor de lo que he sido. Gómez reapareció con los entrantes, interrumpiendo momentáneamente su conversación. Cuando volvieron a estar solos, Ana decidió cambiar ligeramente el rumbo de la conversación. ¿Cómo era tu padre?, preguntó, recordando los comentarios de Ernesto sobre el viejo castillo siendo un hombre decente. La pregunta pareció sorprender a Esteban. Mi padre era complejo, exigente, pero justo. Construyó su imperio desde cero y esperaba que yo lo expandiera con la misma determinación. ¿Y eso te presionó a convertirte en quien eres ahora? Esteban consideró la pregunta con seriedad. No es una excusa, pero sí una explicación parcial. Crecí creyendo que mostrar compasión era mostrar debilidad, que el mundo empresarial era una jungla donde solo los despiadados sobrevivían. Mi padre tiene una visión muy diferente, comentó Ana. Cree que el éxito sostenible solo viene cuando beneficia a todos los involucrados, no solo a los accionistas. Tu padre es un visionario, reconoció Esteban, algo que me costaba admitir antes, por puro orgullo. La cena continuó, transformándose gradualmente en una conversación sorprendentemente fácil. Ana descubrió facetas de Esteban que nunca había vislumbrado. Su pasión por la arquitectura sostenible, su conocimiento de literatura clásica, su preocupación genuina, aunque recientemente descubierta, por el bienestar de sus empleados. ¿Sabes qué fue lo más revelador?, comentó Esteban mientras Gómez servía el prometido tiramisú. Descubrir que varios de mis empleados domésticos tienen títulos universitarios, personas con formación en ingeniería, educación, incluso medicina, limpiando mis suelos porque no encontraron oportunidades en sus campos. Ana asintió, reconociendo esa realidad que había vivido personalmente. El talento y la inteligencia no distinguen clases sociales, solo las oportunidades lo jactan. Por eso estamos implementando un programa de becas y prácticas, explicó Esteban con un entusiasmo que Ana nunca le había visto, identificando habilidades entre nuestro personal y ofreciendo caminos de desarrollo profesional. Ana sonrió, genuinamente impresionada. Parece que mi padre tenía razón. Las personas pueden cambiar. Algunas necesitamos una sacudida más fuerte que otras, admitió Esteban con una risa autocrítica. En mi caso, requirió que mi mundo entero se pusiera de cabeza. Cuando terminaron el postre, Esteban sugirió un paseo por los jardines iluminados. La noche era perfecta, ni demasiado cálida ni demasiado fresca, con un cielo despejado donde las estrellas competían con las luces de la ciudad. Hay algo más que quería mostrarte, dijo Esteban mientras recorrían un sendero bordeado de rosa. La condujo hacia una estructura que Ana recordaba vagamente haber limpiado en alguna ocasión. Un pequeño pabellón que había servido principalmente como almacén de muebles olvidados. Ahora, sin embargo, estaba transformado. Las puertas de cristal revelaron un espacio luminoso y acogedor, con estanterías llenas de libros, mesas de estudio y computadoras. ¿Qué es esto?, preguntó Ana, intrigada. Un centro de aprendizaje para el personal, explicó Esteban, inspirado, debo admitir, por algo que encontré en tu cuaderno. Ana lo miró sorprendida. ¿Mi cuaderno? Gómez lo encontró después de tu partida. Solo vi una página, lo prometo, añadió rápidamente. Escribiste sobre preguntarte si estabas destinada a pasar tu vida sirviendo a personas que nunca verían tu verdadero valor. Ana recordaba esas palabras, escritas durante una noche particularmente desalentadora, después de un día difícil en la mansión. Esas palabras me persiguieron, continuó Esteban. Me hicieron preguntarme cuánto potencial estaba siendo desperdiciado bajo mi propio techo. ¿Cuántas personas como tú, con talentos y sueños, estaban siendo invisibilizadas por mi arrogancia? Ana recorrió el espacio,
conmovida por la transformación, no solo del lugar, sino de la mentalidad que representaba. Es un buen comienzo, dijo finalmente, volviéndose hacia él. Solo un comienzo, concordó Esteban. Tengo mucho que aprender todavía. Se miraron en silencio por un momento, el aire, entre ellos, cargado de algo nuevo, algo inesperado. No era solo el respeto mutuo que comenzaba a formarse, sino una conexión más profunda, nacida quizás de la peculiar intimidad, de haber visto lo peor y lo mejor del otro. Ana, dijo Esteban finalmente, su voz más suave de lo que ella jamás le había escuchado. Sé que probablemente es demasiado tarde, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte realmente, no como la empleada que fuiste o la heredera Vargas que eres ahora, sino como la persona extraordinaria que has demostrado ser en ambas circunstancias. Ana sintió que su corazón se aceleraba ante la vulnerabilidad de sus palabras. Era una invitación a algo que no había contemplado, un territorio completamente inexplorado. ¿Y si descubres que no te gusta lo que encuentras?, preguntó, una parte de ella aún cautelosa después de todo lo vivido. Esteban sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro normalmente severo en algo sorprendentemente atractivo. Ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Antes de que Ana pudiera responder, el sonido de un teléfono rompió el momento. Era el suyo, con una llamada de Santiago. Disculpa, dijo, alejándose unos pasos para contestar. LA Conversation. Fue breve pero intensa. Cuando volvió junto a Esteban, su rostro había perdido color. ¿Qué sucede?, preguntó él, inmediatamente preocupado. Es mi padre, respondió Ana, su voz tensa. Ha tenido un episodio cardíaco. Está en el hospital. El pasillo del hospital privado San Gabriel parecía interminable mientras Ana avanzaba a paso rápido con Esteban, siguiéndola de cerca. Había insistido en acompañarla, conduciendo él mismo a una velocidad que en otras circunstancias habría sido temeraria. Santiago esperaba fuera de la unidad de cuidados intensivos, su habitual compostura ligeramente resquebrajada por la preocupación. ¿Cómo está?, preguntó Ana, intentando controlar el temblor en su voz. Estable, respondió Santiago. Los médicos dicen que fue un episodio moderado. Están realizando más pruebas. Ana soltó un suspiro de alivio. ¿Puedo verlo? En unos minutos están terminando algunos procedimientos. Fue entonces cuando Santiago notó la presencia de Esteban, y una expresión de sorpresa cruzó brevemente su rostro. Señor Castillo, saludó con formalidad profesional. Estábamos cenando cuando recibimos la noticia, explicó Ana, aunque no había necesidad real de justificar su presencia. Santiago asintió, sin hacer comentarios. Tu madre ya está con él. Llegó hace media hora. Esta información sorprendió a Ana. Ana Elena había sido dada de alta de la clínica apenas unos días atrás, y aún se estaba adaptando a su nueva vida en un apartamento cerca del penthouse de Ernesto. Un médico de aspecto competente se acercó. ¿A ellos, familia del señor Vargas? Soy su hija, respondió Ana inmediatamente. Su padre está estable, informó el médico. El episodio fue significativo pero no crítico. Sin embargo, esto nos confirma que la condición cardíaca que le diagnosticamos hace unos meses está progresando más rápidamente de lo esperado. Ana sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que necesitamos considerar opciones más agresivas de tratamiento, posiblemente incluyendo cirugía. La palabra cirugía cayó como una piedra en el estómago de Ana. ¿Los riesgos? Existen, por supuesto, especialmente considerando su edad, pero el riesgo de no intervenir podría ser mayor. Ana asintió, procesando la información. Puedo verlo ahora, por supuesto, pero solo 2 visitantes a la vez. Y por tiempo limitado. Ana se volvió hacia Esteban. No tienes que quedarte. Esto podría llevar horas. Para su sorpresa, Esteban negó con la cabeza. Me quedaré si no te importa. Al menos hasta que sepas que todo está bien. La gratitud que sintió ante este gesto inesperado debió reflejarse en su rostro, porque Santiago intervino con suavidad. Yo me encargaré de que el señor Castillo esté cómodo. Ve con tu padre. La habitación hospitalaria, a pesar de ser la mejor que el dinero podía pagar, seguía teniendo ese aire aséptico e impersonal característico de todos los hospitales. Ernesto yacía en la cama, conectado a monitores que emitían pitidos rítmicos. A su lado, sosteniendo su mano, estaba Elena, quien levantó la mirada cuando Ana entró. Mi niña, saludó con una sonrisa cansada. Ana abrazó a su madre antes de acercarse a la cama. Ernesto parecía más pequeño de lo habitual, más frágil, una versión disminuida del titán empresarial que el mundo conocía. Vaya forma de arruinar tu cena, bromeó débilmente cuando Ana tomó su otra mano. Siempre tan dramático, respondió ella, intentando mantener un tono ligero a pesar del nudo en su garganta. ¿No podías simplemente llamar si querías verme? Ernesto sonrió, pero sus ojos reflejaban una seriedad que Ana había aprendido a reconocer. Los médicos quieren operarme. Lo sé y ya me lo acaban de explicar. Hay riesgos,
continuó Ernesto. Y antes de tomar una decisión, hay algo que necesito hacer. Miró a Elena, quien asintió levemente. Algo que debimos hacer hace mucho tiempo. Ana miró a sus padres, sintiendo que estaba a punto de presenciar algo importante. Ana, comenzó Ernesto, su voz más firme ahora, cuando te encontré, cuando decidí reconocerte públicamente como mi hija. Lo hice por razones egoístas. Quería corregir un error del pasado, asegurar mi legado. Lo sé, respondió Ana suavemente, y lo entiendo. No, no lo entiendes completamente, intervino Elena. Hay algo que no te hemos contado, algo que afecta directamente tu futuro. Ana sintió una aprensión creciente. ¿De qué están hablando? Ernesto y Elena intercambiaron una mirada cargada de significado. Una conversación silenciosa entre dos personas que compartían una historia compleja. El acuerdo que firmé, comenzó Elena, no fue solo por dinero. Ernesto me ofreció algo más, algo que rechacé entonces. Una participación en Vargas Industries, continuó Ernesto. Acciones que habrían asegurado tu futuro, independientemente de si yo te reconocía o no. Ana parpadeó, confundida. Pero dijiste que mamá rechazó el dinero. Rechacé el dinero para mí, clarificó Elena. Pero las acciones eran para ti, en un fideicomiso que se liberaría cuando cumplieras 25 años. No entiendo, dijo Ana, mirando a ambos alternativamente. Si esas acciones existían, ¿por qué vivimos con tantas dificultades económicas? ¿Por qué tuvimos que luchar tanto? La culpa se reflejó claramente en el rostro de Elena, porque yo tomé una decisión. Una que creí correcta en ese momento, pero que ahora su voz se quebró. Decidí que no quería nada de Ernesto, ni siquiera para ti. A mi orgullo, mi dolor me cegaron. Firmamos un nuevo acuerdo, continuó Ernesto cuando Elena no pudo seguir. Uno donde renunciaba a cualquier reclamo sobre tu futuro, a cambio de un pago único que Elena utilizó para establecerse independientemente. Ana intentó procesar esta revelación. Sus padres habían decidido su destino décadas atrás, basados en emociones y circunstancias que ella apenas comenzaba a entender. ¿Por qué me dicen esto ahora?, preguntó finalmente. Porque necesitas tener toda la información, respondió Ernesto. Antes de la cirugía, antes de cualquier decisión sobre el futuro de Vargas Industries. Se incorporó ligeramente en la cama, su expresión intensamente seria. Ana, legalmente eres mi heredera, pero quiero que entiendas que no estás obligada a aceptar ese papel. Si decides que no es la vida que deseas, que prefieres seguir tu propio camino, lo entenderé. Ana sintió que la habitación giraba a su alrededor. Durante semanas había asumido su nuevo rol con determinación, enfrentando la curva de aprendizaje, las expectativas, las responsabilidades. Nunca había considerado realmente que tenía una opción. ¿Me estás ofreciendo la posibilidad de renunciar a todo?, preguntó, intentando entender. Te estoy ofreciendo la libertad de elegir, corrigió Ernesto. Sin presiones, sin expectativas. La empresa tiene otros posibles sucesores, personas que han dedicado sus vidas a ella. Como Lucía, murmuró Ana, pensando en la mujer que había sido el brazo derecho de su padre durante décadas. Exactamente, confirmó Ernesto. Cuero, Q sepas Q. Pase lo que pase con la cirugía Tiers. Libra, mi reconocimiento público fue un acto egoísta. No quiero que tu vida entera quede definida por ese acto. Ana miró a su madre, buscando guía en sus ojos como había hecho toda su vida. Es tu decisión, mi amor, dijo Elena suavemente. Cipri, ha sido tuya, aunque tardamos demasiado en darnos cuenta. El peso de esta revelación, de esta elección inesperada, cayó sobre Ana con fuerza abrumadora. Toda su vida había estado marcada por decisiones tomadas por otros. El abandono inicial de Ernesto, el rechazo de Elena a su apoyo financiero, su repentina aparición como heredera Vargas. Ahora por primera vez el futuro estaba realmente en sus manos. Necesito tiempo, dijo finalmente Anne para pensar. Ernesto asintió comprensivamente. Tómate el que necesites. La cirugía está programada para pasado mañana. Hasta entonces, todo sigue como está. Ana se despidió de sus padres con un beso, la cabeza zumbando con pensamientos contradictorios. Afuera, en el pasillo, encontró a Esteban hablando en voz baja con Santiago. ¿Cómo está?, preguntó Esteban, inmediatamente. Estable, respondió Ana mecánicamente. Programaron una cirugía para pasado mañana. Algo en su expresión debió alertar a Esteban. Che. M.S. Oka. Ana lo miró, repentinamente consciente de lo surrealista que era estar discutiendo su crisis existencial con el hombre que hasta hace pocas semanas la trataba como a una sirvienta sin valor. Me ha dado a elegir, dijo simplemente. Puedo renunciar a ser su heredera, si no es lo que quiero. Santiago pareció sorprendido, pero se recuperó rápidamente. El señor Vargas siempre ha sido imprevisible. ¿Y qué quieres tú?, preguntó Esteban, yendo directamente al meollo del asunto con la franqueza que lo caracterizaba. Ana se dio cuenta de que nadie le había hecho esa pregunta desde que comenzó esta aventura. No lo sé,
admitió. Todo ha sucedido tan rápido. Necesitas espacio para pensar, concluyó Esteban. Te llevaré a casa. El viaje en coche transcurrió mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al edificio donde se encontraba el penthouse de Ernesto, Esteban apagó el motor pero no hizo ademán de salir. Ana, dijo finalmente, sé que no tengo derecho a opinar sobre tu vida, pero por lo que vale, creo que serías una líder extraordinaria para Vargas Industries. Ana lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. En solo unas semanas has demostrado más compasión, inteligencia y visión que muchos ejecutivos. Con décadas de experiencia, continuó Esteban, incluido yo. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Ana genuinamente curiosa. Esteban la miró directamente, con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Porque creo que a veces necesitamos que alguien más vea nuestro potencial para poder reconocerlo nosotros mismos. Sus palabras resonaron profundamente en Ana, tocando algo que no sabía que necesitaba escuchar. Gracias, dijo simplemente. Pero, continuó Esteban, también entendería si eligieras otro camino. La libertad de elegir tu propio destino es el mayor privilegio que existe. Ana asintió, repentinamente consciente de que estaba recibiendo consejos de vida de Esteban Castillo, el último hombre del que habría esperado sabiduría hace apenas un mes. Buenas noches, Esteban se despidió, abriendo la puerta del coche. Ana, llamó él antes de que pudiera alejarse. Pase lo que pase, me gustaría seguir conociéndote, si tú quieres, por supuesto. La sinceridad en su rostro, la vulnerabilidad en su petición, conmovieron a Ana más de lo que habría creído. Possible, también me gustaría eso, respondió suavemente. Mientras subía en el ascensor hacia el penthouse, Ana sintió que estaba en una encrucijada vital. Las próximas 48 horas determinarían no solo el futuro de Ernesto, sino también LCO. Lo que no sabía era que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría más vidas que solo la suya. 6 meses después, los jardines de la Fundación Vargas resplandecían bajo el sol primaveral. Inaugurado oficialmente esa mañana, el nuevo campus educativo ocupaba lo que antes habían sido terrenos baldíos en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Ahora, edificios modernos y sostenibles rodeaban áreas verdes donde niños y jóvenes disfrutaban de instalaciones diseñadas para fomentar tanto el aprendizaje como el desarrollo personal. Ana recorría los senderos, saludando a estudiantes y profesores, su rostro radiante de satisfacción. El proyecto había sido su prioridad desde que tomó su decisión, consumiendo incontables horas de trabajo y planificación. Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo, comentó Esteban, caminando a su lado. De la primera piedra a un campus completo en menos de 6 meses. Ana sonrió, observando a un grupo de niños explorar entusiasmados un laboratorio científico. Al aire libre es lo que sucede cuando tienes tanto los recursos como la motivación adecuada. Y un equipo excepcional, añadió Esteban, señalando discretamente hacia donde Lucía Montero explicaba el programa educativo a un grupo de periodistas. Cierto, concordó Ana. Lucía ha sido fundamental. Su experiencia dirigiendo Vargas Industries mientras mi padre se recuperaba nos permitió concentrarnos en este proyecto. Se detuvieron junto a una fuente central, donde una placa conmemorativa brillaba bajo el sol en Campus Educativo Elena Martínez, porque el conocimiento es el verdadero poder. Ana acarició suavemente el nombre de su madre, un nudo formándose en su garganta. Elena, aunque no había podido asistir a la inauguración, debido a un compromiso previo con su nueva fundación para madres solteras, había sido la inspiración fundamental para este proyecto. Tu madre debe estar orgullosa, comentó Esteban. Suavemente lo está, confirmó Ana. Aunque insiste en que nombrar el campus por ella fue excesivo, es perfectamente adecuado, respondió una voz familiar detrás de ellos. Ana se giró para encontrar a su padre acercándose lentamente, apoyado en un elegante bastón. La cirugía había sido exitosa, pero la recuperación había sido larga y no exenta de complicaciones. Sin embargo, Ernesto Vargas seguía siendo una presencia imponente, ahora suavizada por una nueva perspectiva que la experiencia cercana a la muerte le había otorgado. No deberías estar caminando tanto, lo regañó Ana cariñosamente, ofreciéndole su brazo como apoyo. Ernesto hizo un gesto desdeñoso. Los médicos exageran. Además, no podía perderme la oportunidad de ver el fruto de tu trabajo. Su mirada recorrió el campus con evidente orgullo. Has superado todas mis expectativas. Ana, ni créeme, eran altas. Ana sintió una calidez expandirse en su pecho. La aprobación de su padre significaba mucho, especialmente después del camino que habían recorrido. Tras largas reflexiones, durante aquellos días críticos, Ana había tomado una decisión que sorprendió a muchos, pero que, en retrospectiva, parecía inevitable. Aceptó ser la heredera de Vargas Industries, pero con una condición: no asumiría la presidencia ejecutiva de inmediato, sino que se concentraría en dirigir la Fundación Vargas,
ampliando significativamente su alcance y recursos. Lucía Montero, la mano derecha de Ernesto durante décadas, había asumido la dirección ejecutiva del conglomerado empresarial, trabajando en estrecha colaboración con Ana, quien participaba activamente en el consejo directivo pero mantenía su enfoque principal en los proyectos sociales. El gobernador acaba de llegar, informó Santiago, apareciendo discretamente junto a ellos, y los representantes de Castillo Enterprises están esperando para la firma del acuerdo. Ana y Esteban intercambiaron una mirada de complicidad. El acuerdo de colaboración entre Vargas Industries y Castillo Enterprises para proyectos de desarrollo social representaba un cambio paradigmático en la relación entre ambas empresas, históricamente competidoras. ¿Listo para hacer historia?, preguntó Ana a Esteban mientras se dirigían hacia el área designada para la ceremonia. Contigo siempre, respondió él, tomando discretamente su mano por un momento. Su relación había evolucionado gradualmente durante estos meses, avanzando con la cautela de dos personas conscientes de su compleja historia compartida, pero también con la determinación de quienes han vislumbrado algo valioso en el otro. La ceremonia de firma transcurrió con la formalidad esperada, pero había un ambiente de genuino optimismo que iba más allá de las sonrisas ensayadas típicas de estos eventos. El proyecto conjunto, que incluía escuelas, centros de salud y programas de capacitación laboral, representaba un enfoque verdaderamente innovador de responsabilidad social corporativa. Cuando las cámaras se apagaron y los periodistas comenzaron a dispersarse, Gómez se acercó al grupo. Señorita Ana, saludó con la formalidad que nunca había abandonado a pesar de la insistencia de Ana. Un joven desea hablar con usted. Dice que es importante. Ana siguió la mirada de Gómez hacia un hombre joven que esperaba nerviosamente a cierta distancia. Lo reconoció inmediatamente en Carlos, uno de los asistentes de limpieza que había trabajado con ella en la mansión Castillo. Discúlpenme un momento, dijo a su padre y Esteban, dirigiéndose hacia el joven. Carlos, saludó cálidamente. ¡Qué sorpresa verte aquí! El joven sonrió tímidamente. Señorita Ana, quería agradecerle personalmente. Acabo de ser aceptado en el programa de becas de la fundación. Podré terminar mis estudios de ingeniería. Ana sintió una oleada de satisfacción pura. Y es maravilloso, Carlos. Siempre supe que eras brillante. Todo esto, continuó el joven, haciendo un gesto que abarcaba el campus, nos da esperanza a muchos de nosotros. Ver que alguien como usted, que conoce ambos mundos, está creando estas... Se interrumpió, visiblemente emocionado. Ana apretó su hombro en un gesto de apoyo. Este es solo el comienzo, Carlos. Hay mucho más por hacer. Cuando regresó junto a Ernesto y Esteban, encontró a los dos hombres conversando con una animación sorprendente considerando su histórica rivalidad. ¿De qué hablaban ustedes dos?, preguntó con curiosidad. Tu padre me estaba contando sobre sus planes para expandir la iniciativa educativa internacionalmente, respondió Esteban. Y creo que Castillo Enterprises podría contribuir significativamente en Latinoamérica. Ana miró a su padre con sorpresa. International, esa es la primera noticia que tengo. Ernesto sonrió enigmáticamente. Quería discutirlo primero con Esteban. Después de todo, fue su idea original. ¿Tu idea?, preguntó Jaina, volviéndose hacia Esteban. Solo mencioné que tu enfoque educativo podría beneficiar a comunidades similares en otros países, respondió Esteban modestamente. Tu padre amplió el concepto considerablemente. Ana sintió una oleada de afecto hacia ambos hombres. Ver a su padre y a Esteban colaborando, especialmente en proyectos que podrían cambiar vidas, era algo que jamás habría imaginado posible hace apenas un año. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el nuevo campus, Ana se encontró sola con Esteban en la terraza del edificio principal, contemplando los terrenos que ahora rebosaban de promesas y posibilidades. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaríamos aquí, así comenzó Esteban, dejando la frase inconclusa. Lo habrías despedido por incompetente, completó Ana con una sonrisa. Esteban rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Probablemente se volvió hacia ella, su expresión tornándose seria. Ana, hay algo que quiero preguntarte. Adelante, respondió ella, intrigada por su repentina formalidad. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme completamente por cómo te traté? Ana consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Ya lo he hecho, Esteban. No podríamos estar aquí si no fuera así. Lo sé, respondió él. Pero a veces me pregunto si el pasado siempre estará ahí, como una sombra entre nosotros. Ana tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. El pasado siempre estará ahí, es parte de nuestra historia, pero no tiene por qué ser una sombra. Puede ser una lección, recordatorio de cuánto hemos crecido. Esteban la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Eres extraordinaria. ¿Lo sabías? Ni siquiera mi arrogancia pudo cegarse completamente a eso, incluso cuando limpiabas mis suelos. Debía ser un trabajo excepcional con esos suelos, bromeó Ana,
intentando aligerar el momento. «Lo hiciste», respondió Esteban con una sonrisa. Luego, más serio, pero ahora estás construyendo algo mucho más importante. Estás cambiando vidas, incluida la mía. Se acercó un paso, acortando la distancia entre ellos. «Ana Vargas, ¿me permitirías seguir cambiando junto a ti? No solo como socio empresarial, sino como algo más». El corazón de Ana dio un vuelco. A pesar de los meses de creciente cercanía, Esteban nunca había sido tan explícito sobre sus sentimientos. «¿Estás seguro?», preguntó, necesitando confirmar que esto no era un impulso pasajero. «Nuestros mundos son complicados, nuestras historias aún más». «Nunca he estado más seguro de nada», respondió Esteban con convicción. Y eso, viniendo de alguien que solía estar absolutamente seguro de todo, es significativo. Ana no pudo evitar reír. La capacidad de Esteban para reírse de sí mismo, de reconocer sus defectos pasados, era una de las transformaciones que más valoraba en él. «En ese caso», respondió finalmente, «me encantaría ver dónde nos lleva este camino juntos». El beso que siguió fue suave, tentativo, cargado de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos sonreían, conscientes de lo improbable, de su situación y, sin embargo, de lo correcto que se sentía. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó Ana mientras observaban el atardecer. «Si no me hubieras tratado tan mal, si no hubiera renunciado aquella noche, quizás nunca habríamos llegado a este momento». Esteban consideró sus palabras. «¿Crees en el destino, entonces?». «Creo que la vida nos da exactamente las lecciones que necesitamos», respondió Ana, recordando las palabras que había dicho a Esteban en la terraza durante la gala. A veces de las formas más inesperadas. En la distancia Ernesto los observaba con una sonrisa satisfecha. Junto a él Elena, que acababa de llegar sorprendiendo a todos, contemplaba la misma escena. «¿Lo planeaste todo desde el principio?», preguntó a su antiguo amor, una chispa de diversión en sus ojos. Ernesto rió suavemente. «Planear que nuestra hija se enamorara del hijo de mi mayor competidor. Ni siquiera yo soy tan estratega, Elena». «Pero no te desagrada la idea», observó ella. «En absoluto», confirmó Ernesto. «Han logrado lo que yo nunca pude: unir nuestras empresas, nuestras visiones. Y de paso, parece haber transformado a Esteban Castillo en un hombre decente». Elena sonrió, observando a su hija con orgullo infinito. Siempre supo cómo ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas mismas no podían verlo. «Como su madre», comentó Ernesto suavemente. Se miraron, décadas de historia compartida reflejándose en sus ojos. No era un amor romántico lo que quedaba entre ellos, sino algo quizás más valioso, un profundo respeto y cariño, nacido de haber creado, cada uno a su manera, a la extraordinaria mujer que ahora brillaba con luz propia. Mientras el sol se ponía sobre el campus Elena Martínez, Ana y Esteban regresaron junto a Ernesto y Elena, completando un círculo que había comenzado décadas atrás. 4 personas cuyas vidas se habían entrelazado de maneras que ninguno habría podido predecir, cada uno transformado por los otros. «A veces», comentó Ana mientras caminaban juntos hacia la salida, «las personas más arrogantes son las que caen más fuerte, cuando finalmente se permiten ver más allá de sus prejuicios». Esteban sonrió, reconociendo sus propias palabras, ahora transformadas en una verdad que había cambiado su vida para siempre. «Y a veces», respondió, «las personas que creemos insignificantes resultan ser las más poderosas de todas». Ana apretó su mano, sintiendo que este no era el final de una historia, sino el comienzo de otra mucho más extraordinaria. «Ahora sabemos lo que se siente ser menospreciado», dijo suavemente, «y también lo que se siente ser verdaderamente valorado por quienes somos, no por las circunstancias de nuestro nacimiento o posición». Y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas.